Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy, luego de haber aclarado el tema. ¿A alguien no le queda claro? No, yo te pregunto algo, Vero, justo no quise interrumpirte, porque alguien dice, no me quedó claro si va a los trabajadores rurales. Y justo ayer me hicieron esa consulta. A mí, explícalo vos, el de nuevo en trabajadores rurales. No lo hablamos, Cachi, nosotros, no sé si vamos a coincidir. El Estatuto del Trabajador Rural es cerrado. Claro, ¿Sí? No, claro. a ver, también hay cuestiones de base del derecho laboral que tenemos que empezar a incorporar y yo no tengo problema de que las veamos las veces que son necesarias. Nosotros tenemos ley de contrato de trabajo para los empleados del sector privado. Y después tenemos estatutos, que son normas, que incluso han sido creadas con anterioridad a la ley de contrato de trabajo, que regulan la relación laboral de dependencia, perdón si resulta aburrido para los que ya lo saben, pero siempre es bueno recordarlo, que regulan la relación laboral de dependencia para aquellos trabajadores que tienen alguna particularidad en la actividad. No estamos hablando de convenciones colectivas de trabajo, no se confundan, sino estatutos. Y hay estatutos abiertos y estatutos cerrados. Los estatutos abiertos son aquellos que permiten la incorporación de normas de la ley de contrato de trabajo, como por ejemplo el estatuto del empleado de farmacia. Cachi, vos que tenés tanta farmacia lo debes haber leído un montón de veces. Y estatutos cerrados, que son aquellos que expresamente la ley de contrato de trabajo dice que no proceden las normas de la ley de contrato de trabajo, como por ejemplo el trabajador del servicio agrario y el trabajador del sector público. Tienen sus propias normas. Lamentablemente a ellos no les aplica esta particularidad de la doble indemnización. Alguien pregunta si no consideramos que es discriminatorio. Ya se han manifestado la Corte en innumerables fallos en el que considera que no, ¿sí? Las leyes tienen carácter general y de aplicación expresa para el público al que son destinadas. A ver, Sol dice, mi pregunta es acerca de una... Ya estoy caché, ¿eh? Sol pregunta, mi pregunta, valga la redundancia, es acerca de una opinión que vos diste una vez muy al pasar, de retener tareas para seguir devengando salarios, sin declararse despedido indirectamente, aunque la injuria tenga magnitud suficiente para declararse despedido. A ver, Sol, esa es una estrategia totalmente personal. Primero, por dos cuestiones a tener en cuenta. Si el trabajador hoy no tiene dónde ir a realizar la actividad laboral, Cachi, vos no escuches, porque esto no lo beneficia al empleador, y el trabajador está percibiendo, aunque más no sea el ATP, no tiene sentido que lo consideremos despedido, porque no va a conseguir trabajo seguramente en esta situación. Entonces, esperemos un poquito más a ver si la jurisprudencia se manifiesta con relación al despido indirecto. Si el trabajador tiene ya otro trabajo y va a realizar una actividad laboral en otro lado, no es necesario que nosotros estiremos la relación laboral, pero que sí fundemos por qué consideramos que se haría extensivo el decreto de necesidad de urgencia que prohíbe, que duplica la indemnización con relación a esto. A ver, el decreto de necesidad de urgencia que prohíbe los despidos sin justa causa y los despidos por causas económicas prevé que el trabajador va a devengar haberes hasta la reinstalación. Con lo cual, si ustedes lo consideran despedido, ese devengamiento es improcedente. Se van a devengar salarios en el caso de que se lo despida sin justa causa y ese despido sin justa causa no prospere. ¿Se entiende? Es otra situación, por eso yo les digo retengan tareas. A veces no se puede, yo también los entiendo a ustedes. Pedro dice, ya estoy caché, ¿eh? Ante un despido, en este momento lo conveniente es sostener la relación laboral para abultar la indemnización. No tan así. Ante un despido indirecto, lo que conviene es, atenta la resolución, que el que me despida sea el empleador, no el trabajador. Y un empleador bien asesorado va a intentar que el trabajador se coloque en situación de despido. En el caso de los docentes, Nicolás, depende qué estatuto los encuadre. Si el estatuto abierto del trabajador docente del sector privado o no subvencionado, o el estatuto cerrado del trabajador del sector público, escuela municipal, provincial o nacional. Última pregunta, Cachi, te dejo, ¿sí? Jorgelina dice, perdón que siga desviando el tema de la liquidación, pero me quedo con una duda con el trabajador agrario, y aprovecho a preguntar que justo sacaron el tema.
Recién empiezo a trabajar en laboral y justo me tocó un caso de un trabajador agrario y leyendo interpreté que tenía un estatuto abierto y que se aplicaba supletoriamente la ley de contrato de trabajo. Para mí es cerrado, ¿sí? No aplica supletoria la ley de contrato de trabajo. Y en cuanto a la liquidación, fíjate que yo le subí un apunte relacionado al trabajador agrario que está cómo liquidarle todos los rubros y cómo prospera. Cachi, te escucho. Si no coincidimos, para mí es cerrado, para mí no aplica. Después habrá que ver las interpretaciones, no sé, jurisprudenciales o lo que fuere. Y Jorgelina, quédate tranquila, te tocó un agrario que te podía haber tocado algo más fácil, pero a mí el primer caso que me tocó fue una toma de planta. Así que tenía toda la gente adentro de la planta, así que estaba más complicado que eso. Pero para mí es cerrado y no aplica. Fue lo que le dije ayer al colega que me consultó, le dije, mira, mi opinión personal, y no es un capricho porque hago empresas o porque soy abogado, no aplica, para mí no. Fíjense bueno. El artículo, chicos, fíjense el artículo 2 de la ley de contrato de trabajo, quienes dicen los que no se le aplica, justamente, todos los demás son abiertos. Y el 2 dice, administración pública, nacional, provincial y municipal, es decir, todos tienen su propia reglamentación. Casas particulares y trabajadores agrarios, ¿sí? Por supuesto que es de aplicación supletoria todo lo que el estatuto no regule, ¿sí? Por eso algunos consideran que es abierto. Es supletorio, lo que no esté regulado, ¿sí? Pero los decretos de necesidad y urgencia son expresamente para los trabajadores en la ley de contrato de trabajo, ¿está? Algunos lo consideran abierto, agrario, por esa aclaración que hace la ley de contrato de trabajo. Sí, Jorgelina dice que le hizo dudar eso, justamente. Y hay un tema, Vero, que no lo vamos a plantear ahora, me parece a mí, porque es larguísimo, con el tema de la retención de tareas, de la cual mi opinión es que no corresponde el artículo del Código Civil, en la retención de tareas, voy a seguir, muero en esa. Mi opinión es que sí procede porque el contrato de trabajo es un contrato, con una ley especial, pero tiene bilateral, escrito, se le aplica todo lo que son los de los contratos con la particularidad de que tiene una ley especial, pero no deja de ser un contrato. Cintia, no te voy a querer más. Cintia, ahí te voy a abandonar, Cachi. No las voy a querer a ninguna de las dos más. Bueno, yo no coincido, pero ojo en ese intercambio digo a los que hacen empleador por ahí, porque el trabajador intima que se lo registre bien, nosotros decimos niego, todo está bien registrado, bla, 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 intimo se presente a trabajar y justifique las ausencias, te vuelven a contestar diciendo que no, y hay empleadores que te dicen, no, bueno, pero lo tengo por abandono de trabajo. Cuidado, yo seguiría buscando que se ponga él en su opción de despido y se dé por despedir indirectamente. Sí, no, igual con el tema de la retención de tareas sean cuidadosos porque para mí, como coincido con Cintia, no sé en esto si vas a coincidir con Cintia, como es un contrato, la retención procede previa intimación. Entonces, si primero no intiman, no corresponde la retención de tareas, porque lo primero que hacen cuando empiezan a hacer telegramas es decir, retener tareas, porque el empleado no quiere ir más. Otra cosa, chicos, que esto, a ver, no se trata de ser el abogado más bueno del mundo, ni el más piadoso, pero ejerzamos con responsabilidad. Tratemos, en la medida de nuestras posibilidades, y yo entiendo la necesidad de trabajo que tenemos absolutamente todos, tratemos de ser responsables en lo que aconsejamos y responsables en lo que hacemos, ¿sí? Inventar una causal de despido me parece que no es la terminología que nosotros tenemos que utilizar, ¿sí? Que busquemos la causal de despido es distinto. Siempre hay algo ya estoy, Cintia, siempre hay algo que está mal en la relación laboral y en donde nos podemos apoyar si estamos por el trabajador para intentar extinguir el vínculo laboral y no irse con las manos vacías. Pero en la medida de las posibilidades que va a mejorar el ejercicio de la profesión de todos, tratemos de no inventar, ¿sí? Tratemos de no aconsejar cosas que no van. Y el primer telegrama con la retención de tareas para mí no procede. Pero bueno, es una opinión personal. Cintia. Yo creo que no procede, a ver, así como en un contrato, en una compraventa, vamos a poner, no procede el no cumplir cuando el incumplimiento es mínimo. En el contrato de trabajo, y esta es mi opinión, yo podría retener tareas en casos muy graves, de incumplimiento muy grave, pero no en cosas nimias, o si me aplican una sanción disciplinaria, por ejemplo. Creo que hay que ver cada caso particular. Y respecto de inventar causal, obviamente que si estás inventando una causal y retenés tarea vas a perder el juicio.
Sí, yo creo que sí. Contesto 2 preguntas y arrancamos con la liquidación final, no para no contestarles, sino porque vamos a ver las indemnizaciones en profundidad la clase que viene. Patricio pregunta, trabajador en negro, negativa de tareas por parte del empleador, en este caso entiendo que se le intima aclare situación laboral y que registre la relación laboral. No queda otra alternativa que ante la negativa se coloque en situación de despido. ¿En ese caso procede la doble indemnización? No. Ante la negativa de tareas tengo que pedir la reincorporación y tengo que pedir la reincorporación judicial, ¿sí? Aunque sea trabajador en negro. No es un no tajante, es un no desde mi punto de vista, ¿sí? Porque de esa manera, subsidiariamente puedo hacerme acreedor a los saberes hasta la sentencia. Eduardo dice, ¿qué pasa respecto a los trabajadores temporarios de invierno con reserva de puesto? Más precisamente los centros de esquí, que este año no abrieron. ¿Tienen derecho a alguna liquidación económica, dado que muchos tienen antigüedad de años en la actividad? Miren, les voy a contestar y acá me voy a tomar la licencia de hacer propias las palabras del doctor Ackerman, que yo tanto lo nombro, pero estoy haciendo la especialización con él y por eso profundizo en el tema, porque además es un gran jurista y le encanta vender sus libros. Mucho no transmite. Él te dice que vayas y leas en los libros de él. Yo cuando sea mayor voy a hacer lo mismo. El contrato de trabajo por temporada es un contrato de trabajo por tiempo indeterminado con prestación discontinua. Con lo cual, cuando empieza la prestación discontinua, si estuviera vigente en el lugar el ASPO, es un contrato que debe abonarse conforme las normas de la Convención Colectiva de Trabajo que les aplique. Les voy a ser sincera, desconozco si hay algún 223 bis relacionado con los trabajadores del sector turístico del sur, seguramente lo habrá, cobrarán en ese caso la suma no remunerativa del 223 bis, o en su defecto, si no hubieran iniciado ningún procedimiento de esta característica, tienen que cobrar exactamente lo mismo que el trabajador en relación de dependencia que ya venía prestando tareas. No hay distinción entre el trabajador temporario y la remuneración del trabajador normal. Iniciada la actividad, debió haber intimado a reincorporarse la temporada si no lo notificaron del reinicio, lamentablemente, y marche preso, y esto es doloroso y poco entendible para los que hacen derecho laboral desde el punto de vista de la empresa, pero cobrará su ATP en el caso de que lo hubiera gestionado el empleador, o el empleador deberá hacerse cargo de los saberes. Bueno, a ver, tenemos muchas preguntas. Una más. Al configurar un despido consignando en el telegrama colacionado laboral, además del reclamo de los rubros indemnizatorios, se omitió hacer mención del DNU de la doble indemnización, pero si hacemos la expresa mención de que se reserva de reclamar todo otro rubro que pudiera corresponder, ¿es válido para incorporarlo en la demanda? Cintia hace así, yo digo no. Lo que no está en el telegrama relacionado laboral no se puede reclamar después. Y en este caso, Cintia, ¿sabés por qué difiero con vos? Porque es un tema muy discutido, la procedencia en el despido indirecto del DNU. Y entonces lo tengo que fundar. Yo no me acuerdo, Vanessa, si no habíamos hecho esta discusión con vos en el foro. Es muy, muy complejo el tema. Hay que ponerse a estudiar, ponerse a leer, a consultar, escuchar opiniones. En el tema del DNU no está la indicación expresa que se hace extensivo a los trabajadores que se consideran en situación de despido, como sí lo hace la ley de contrato de trabajo. Habla del despido indirecto y dice que se le hace extensiva la indemnización del 245 y todo lo que le correspondiera a esa indemnización. En este DNU no. Las particularidades de los decretos de necesidad y urgencia, que si bien están contenidos en la Constitución Nacional a partir del fallo Peralta, se los nombro porque desde que lo aprendí en constitucional lo aplico absolutamente a todo. Voy leyendo las preguntas, perdón, me desconcentro. No tiene el mismo vigor que una ley que está en vigencia y no es temporal como el decreto de necesidad de urgencia. Entonces, yo no digo que no proceda, entendámonos bien, yo no digo que no proceda ante un despido indirecto. Digo que hay que ponerse a estudiar a ver cómo lo fundamos. ¿Sí? No a copiar y pegar y a googlear porque seguramente no van a encontrar nada. Pongámonos a pensar entre todos, ¿sí?
por eso creo que debe estar la incorporación expresamente en el telegrama colacionado laboral del reclamo. Constanza dice, Vero, recién dijiste que ante negativa de tareas, si te niegan la relación laboral y está totalmente en negro, igualmente pedir la reinstalación. Sí, a ver, la reinstalación al menos si no la quieren pedir judicial, pídanla como proceso, en el telegrama. A ver, les voy a pedir 1000 disculpas porque yo sé que hay muchos que ejercen hace un montón la profesión, no solo en el ámbito del derecho laboral, pero sino en el ámbito general, ¿sí? Como Charlie, que es docente de la universidad. Te voy a pedir disculpas, Charlie, pero voy a hacer una introducción muy básica, muy cortita, relacionado con la norma y el proceso, ¿sí? Nosotros tenemos normas de fondo y tenemos normas de forma. La de fondo sería la ley de contrato de trabajo. Por ejemplo, la ley 24.013 tiene disposiciones de fondo y disposiciones de forma. La forma es cómo nos tenemos que manejar, ¿sí? No quiero ser una maestra ciruela, pero me parece importante que lo tengamos en cuenta. Las cuestiones de forma en el derecho laboral son indispensables, ¿sí? No rige el principio de informalidad en beneficio del trabajador, todo lo contrario. Entonces, no es de extremo rigorismo que yo les diga tienen que hacer determinadas cosas. Lo marca la ley, lo marca la norma, ¿sí? Y las cuestiones de forma en el derecho laboral no solo están dadas por la ley 11.653, que es la de procedimiento laboral, están dadas por la propia norma de fondo, ¿sí? Particularidad que no se da en el resto de las normas. El Código Civil, Charlie, por favor, interrumpime si me equivoco, no marcan normas de fondo. Para eso tenemos el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y de la provincia. En cambio, la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley 24.013, la Ley 25.323, que son las que más manejamos nosotros, marcan cuestiones de forma. Entonces, si voy a aplicar el decreto de necesidad de urgencia que prohíbe los despidos sin justa causa, el decreto de necesidad y urgencia, el último DNU, no marca más que la reinstalación laboral, marca además la posibilidad, se ha dejado entrever, de reclamar los saberes hasta la sentencia, pero eso es una interpretación, y esa interpretación tiene que ser fundada. Entonces, para que me prospere, yo primero tengo que pedir la reinstalación, ¿se entiende? Una cosa es el DNU que marca la doble indemnización, ahí en principio prosperaría para todos. El segundo DNU, lo que me dice es que me tienen que reinstalar, y por eso hay una corriente doctrinaria que considera que van los saberes hasta la sentencia. No lo dice el DNU, si alguno se tomó el trabajo de leer el DNU, no lo dice. Entonces, si nosotros queremos aplicar esa doctrina, tenemos que haber primero intimado la reincorporación. Por supuesto que si el empleador se mantiene en que no es un trabajador en relación de dependencia, y yo no tengo cómo justificarlo, no voy a poder conseguir una cautelar, porque ¿qué no voy a poder acreditar? La verosimilitud en el derecho. ¿Sí? ¿Se entiende? No quiero ser maestra ciruela, pero por ahí nos faltan cuestiones de base que tenemos que afianzar para seguir adelante. Espero, Constanza, haber contestado tu pregunta. Última y ahora sí. ¿Te puedo decir algo? Sí, ¿Puedo obvio. decir algo? Pero no te vas a enojar porque esto. No aclare y disculpen, para mí, hablo en mi nombre propio. A todos nos sirve, todos refrescamos conocimiento, acá no existen los genios, estamos todos aprendiendo. Gracias, Camila Fernández Casarini, pensaba que me abandonaste con lo de la retención de tareas, pero no importa. A todos nos sirve lo mismo que la opinión de Charlie, de cualquiera de los chicos. Un chico que tiene 2 días de recibido y tiene una opinión, por ahí tiene la genial idea o la genial respuesta. Entonces me parece, y me parece que te va a faltar una clase. Te voy a tirar una bomba atómica aunque te cambie la cara, porque siempre tengo algo para agregar. Me vas a odiar, pero bueno. Igual me parece que todo sirve, y los que se quedan y siguen viniendo son los que les interesa aprender, porque anotarse anotan un montón, después siempre vienen lo mismo. Pero gente, hay que leer. No, voy a ser políticamente incorrecto o antipáticamente, óyenme, díganme, alcahuete, chupamedia, como hacíamos en la escuela. Muchachos, leamos lo que nos mandan, leamos lo que tengamos, porque llegamos después con las dudas escritas. Yo interpreté así, ¿está bien? Sí, está bien, listo, una cosa menos que voy a aprender. Yo lo hago con Vero permanentemente. La tengo podrida, queda claro. Y si no lo entendí, sí, mira, no entendí tal cosa. ¿Sí? Pero es más fácil, no estoy dando consejos, estoy pensando en voz alta. Pero me parece a mí una cuestión de respeto a quien hace el esfuerzo
Lo leemos y como en la escuela anoto, esto lo entendí así, ¿está bien entendido? Sí, listo, una cosa menos. Esto está, no, está, lo entendiste mal. Perfecto, perdón, Vero, nada más. No, Eso no. es. A ver, tampoco tomen lo que yo digo como cierto. Yo trato de colaborar con ustedes, pero me puedo equivocar o no podemos coincidir en el criterio. Una última, y ahora sí, prometo que es la última. Silvana pregunta qué pasa si el trabajador por temporada se considera despedido ante la no asignación de tareas. Es un despido indirecto. La misma interpretación que venimos hablando hace un ratito, ¿sí? Si le corresponde o no la doble indemnización va a tener que ver más que nada con la contestación del abogado de la empleadora que con nosotros, ¿sí? En principio le correspondería porque primero tengo que pedirle que intime tareas, ¿sí? Porque es básicamente el no convocarlo es una especie de negación de tareas, de negativa de tareas en esta situación, ¿sí? Bien, ahora sí, no es que no quiera seguir contestándole, lo seguimos viendo en la clase que viene. No va a haber otra clase además de la clase que viene, Cachi, nos vamos a tomar un descanso, ya les anticipo. Por lo pronto hoy arrancamos con el tema de la liquidación final. La liquidación final tiene un montón de rubros más allá de las indemnizaciones que es importante que los tengamos en cuenta. ¿Por qué son importantes a tener en cuenta? Porque van a prosperar y es lo que va a darnos la base de nuestro reclamo, ¿sí? Perdón, Silvana, sí, te entendí. Es un despido indirecto. La falta de convocatoria es la negativa de tareas asimilable al contrato por tiempo indeterminado. Por eso yo te decía, primero hay que pedir la plaza, como se llama al contrato de temporada, y después recién considerarlo despedido, en esta particularidad, ¿sí? Lo que sí es cierto, Cachi, que merecería una clase particular, aunque sea cortita, el tema de los 2 DNU, pero bueno, no creo. Vamos a ver, lo voy a pensar. Yo tengo el sí fácil. Bien, seguimos entonces. La liquidación final, ¿por qué es importante, chicos? Porque probablemente es lo que primero nos vaya a prosperar. Es lo que no tiene discusión, ¿sí? La liquidación final, porque va a proceder cualquiera sea la forma de extinción del vínculo laboral. Y en la liquidación final nosotros tenemos que hacer dos partes en la liquidación cuando la practicamos de un lado o en la impugnación cuando estamos del empleador. Una es la parte de la liquidación final y otra es todo lo que tiene que ver con indemnizaciones y multas. Si quieren, 3. Liquidación final, indemnizaciones, multas o sanciones de las leyes especiales. Lo que seguramente va a prosperar, sin discusión, va a ser la liquidación final, ¿sí? Y acá, opinión, ni siquiera consejo. Los que están por empleadora pueden salirme al cruce. Cuando yo tengo un conflicto laboral, y el conflicto laboral es de procedencia dudosa, es decir, algo de todo lo que reclama el trabajador me va a poder reclamar, intenten, salvo que tenga cuentas sueldos, que son los menos, intenten no pagar la liquidación final. ¿Por qué? Porque la liquidación final es un monto X que yo ya arranco con ese monto para poder negociar. No sé si me entiendan. Si el trabajador me reclama 500.000 y 100.000 son de liquidación final, si yo ya le pago los 100.000, todo lo demás es ganancia. Ya no tengo de dónde bajar el monto, ¿sí? Entonces, en general, cuando yo estoy por la empleadora, no salgo a pagar la liquidación final corriendo, si voy a discutir las indemnizaciones, ¿sí? Esto es una opinión, porque la liquidación final va a prosperar. Entonces, el trabajador ya va a tener dinero disponible y va a salir a esperar la ganancia. Yo siempre les digo a los trabajadores, cuando represento trabajadores, que los reclamos laborales son un plazo fijo en banco a punto de liquidarse. No son un cheque al portador de un empresario reconocido. Son un plazo fijo en banco a punto de liquidarse. ¿Qué quiere decir? Que no sabemos si lo vamos a cobrar porque no sabemos qué va a pasar con ese banco, ¿sí? Yo no tengo la certeza de que lo voy a cobrar. Usuario, que no sé quién será, dice, igual concepto se puede tener respecto de la consignación de la liquidación final, Facundo. Es la liquidación final, estamos hablando de eso. De consignarla. Mira, han surgido preguntas con relación a consignar el artículo 80 y consignar la liquidación final. La indemnización del 80, si no hay perjuicio y al momento de contestar la demanda,
uno acompaña los 3 instrumentos que integran el artículo 80, no solo la certificación de haberes y servicios, en general no prospera. ¿Pero qué pasa? Si el trabajador me reclama diferencias salariales, me reclama que integran la liquidación final, me reclama fecha de ingreso diferente a la real, que yo le consigne la certificación de haberes y servicios, es firmar mi sentencia de muerte, no tiene sentido. ¿Sí? Antes que una consignación de certificación de haberes y servicios, yo les recomiendo utilizar el servicio, lástima que no esté Emilia, creo que es de Oca o Andriani, que tiene una carta documento certificada con acuse de retorno que firma cada hoja de las certificaciones. Pero la verdad es ponerse a gastar dinero que no tiene sentido gastar, ¿sí? Aconsejarle a alguien que consigne, salvo alguna cuestión compleja y que ustedes estén seguros que le está errando el trabajador, la consignación laboral desde el punto de vista del empleador es de procedencia dudosa. Si yo ya sé que se viene la demanda, guárdense esa plata para negociar. Cachi, ¿querés decir algo? Una cosa lo abrevio, todo lo que dijiste. Yo a mi cliente le digo, le depositas la liquidación final y te aguanta el juicio con la guita tuya. Claro. Sí, bueno, Te no lo aguanta el quería juicio con la decir guita. así. Y si llegó, yo soy un poco más. Te aguanta el juicio con la guita tuya. Y si llega a conseguir trabajo en el medio, que no se desespera por la plata del juicio, olvídate que lo va a bajar el monto después, ya está. Es decir, está mal lo que digo, yo tengo que defender a mi cliente, no digo que perjudicar a nadie, pero le pusiste, como decía Verónica, 100.000 pesos y a los 3 meses consiguió trabajo, ¿sabes qué? Anda a bajarlo de caballos. Claro. Esto es una opinión, chicos, porque no solo tenemos que pensar desde el punto de vista del trabajador, tenemos que pensar desde el punto de vista del empleado. Arrancamos con la liquidación final. ¿Qué rubros integran la liquidación final? Días trabajados, ¿sí? Los días trabajados, y acá vamos a ver el primer punto liquidatorio de la clase de hoy. Los días trabajados, cualquiera sea el mes en curso, a los fines liquidatorios se toman como un mes de 30 días, ¿sí? Cualquiera sea el mes en curso. Nosotros no estamos entrando en el rubro indemnizatorio, estamos hablando de la liquidación final. Y los días trabajados, ¿qué incluyen? Sueldo básico, en el caso de que tuviera una convención colectiva de trabajo. ¿Se acuerdan que la clase pasada nosotros dijimos lo primero que tenemos que tener a mano es una calculadora y la convención colectiva de trabajo? Entonces, los días trabajados van a comprender el sueldo básico y 2 adicionales que prevén la mayoría de los convenios, que son el adicional por antigüedad, ¿sí?, que en general es un porcentaje sobre el sueldo básico, en este caso va a ser un porcentaje sobre la cantidad de días trabajados, y el presentismo, que salvo que sea una suma fija, y las sumas fijas se ganan y se pierden de manera total, no proporcional, también lo vamos a aplicar a los días trabajados. Entonces, tomamos sueldo básico con presentismo y antigüedad. Por ejemplo, si estuviéramos liquidando empleados de comercio, convención colectiva de empleados de comercio, tenemos que tomar sueldo básico más 1% por cada año efectivo vencido trabajado, más el 8,33% en concepto de presentismo. En la liquidación final, el presentismo no se pierde por no haber completado la totalidad del mes. ¿Sí? Esta es una pregunta que suele surgir. Todos esos 3 rubros los vamos a dividido 30 y los vamos a multiplicar por la cantidad de días trabajados. ¿Qué errores veo yo en el tema de la cantidad de días trabajados? Cualquiera sea la forma de extinción del vínculo, si el vínculo se extingue el día 15 del mes, se pagan 14 días, porque se entiende que el día 15 se extingue hoy ya no puse mi débito laboral en beneficio del empleador. ¿Sí? Entonces, cualquiera sea la forma de extinción del vínculo, me coloqué en situación de despido, renuncié, me despidieron, es al día 15. Punto, asterisco, paréntesis, ¿cuándo despido? ¿Cuál es la fecha en la que yo tengo que dar la baja en AFIP como empleador? Después vemos qué pasa con la liquidación. La baja en AFIP como empleador la tengo que dar el día que el trabajador tomó conocimiento de la extinción del vínculo laboral. ¿Cómo lo controlo? Siguiendo la página de internet del correo. Cuidado con esto.
muchos empleadores le mandan a los contadores la copia de la carta documento donde mandaron la extinción del vínculo laboral hoy, 4 de agosto, no sé qué día es 4 o 5, 5 de agosto, y en realidad el trabajador todavía no la recibió, y en esta época de aislamiento social preventivo obligatorio, el correo está trabajando con bastante irregularidad, con lo cual el trabajador seguramente no lo va a recibir hasta el lunes. ¿Sí? Entonces, en la liquidación final bien practicada, los días trabajados van a ser hasta la fecha del distracto. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso del trabajador va a ser al momento que tomó conocimiento de la extinción del vínculo laboral. Cuando sea el empleador el que tenga que dar la baja. Al revés, el trabajador, cuando es el trabajador el que se conozca en situación de despido, es desde el momento que el trabajador dice, desde hoy me considero despedido, desde hoy renuncio. ¿Sí? Ese día no se toma los días hacia atrás. No quiere decir que le tengamos que pagar, supongamos que lo despidamos con causa al trabajador, que le tengamos que pagar hasta el último día que tomó conocimiento. Si no está yendo a trabajar, esos días después se van a descontar con la misma modalidad de cálculo del pago del día de haberes. ¿Sí? A ver, yo tengo que permitirle en la liquidación al trabajador que la controle. Entonces, este cálculo de valor día, que es básico, presentismo y antigüedad, para el pago de la liquidación final dividido 30, multiplicado por la cantidad de días trabajados, también lo utilizo para descontarle los días que no trabajó en el caso de que el trabajador fuera despedido, por ejemplo, por abandono de tareas, con la particularidad que de acuerdo a la Convención Colectiva de Trabajo voy a ver si pierde o no el presentismo, nunca la antigüedad, ¿sí? El presentismo es un adicional de convenio colectivo en el que todos premian la asistencia del trabajador, ¿sí? Por ejemplo, no tenemos al doctor San Pedro en este momento que ya nos abandonó, pero el convenio colectivo de empleados de comercio prevé la asistencia y la puntualidad solo para empleados de supermercado, ¿sí? Como el plus de verano, y la asistencia y la puntualidad es un adicional que se da por llegar horario, ¿sí? No por ir a trabajar. El presentismo es un adicional que se paga por ir a trabajar, con lo cual, si yo lo hubiera despedido al trabajador por abandono de trabajo, no voy a liquidarle presentismo, voy a tomarle sueldo básico y antigüedad dividido 30, pagarle los días que trabajó o pagarle los días que efectivamente van hasta el distracto y descontarle los días que van desde la última vez que se presentó a trabajar, puso su fuerza de trabajo en beneficio del empleador y tomó conocimiento del despido. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí, son dos cuestiones. Cuando él toma conocimiento que está despedido para la baja ante AFIP, y después los días que le vas a pagar, que decir, bueno, prestó tarea hasta tal día. Para dividirlo en dos grupos puede ser, o estoy diciendo una pavada. ¿Cómo? A ver, lo que explicaste son dos cuestiones. Una es cuando das la baja. En el momento que le hiciste el seguimiento, la baja ante AFIP. Ahora, los días después trabajados es otro tema, porque decís, bueno, yo lo despedí tal día, hasta que él recibió la carta, esos 5 días, ponele, no prestó tareas, esos no van como días trabajados. Como para pasarlo. Pero los tengo que volcar en la liquidación cuando soy el empleador, ¿sí? Si le voy a hacer un recibo de liquidación final, tengo que discriminarlos. En la liquidación tiene que permitirse el control del trabajador. En el caso de que sea el trabajador el que practica la liquidación, por supuesto va a incluir el presentismo porque él se coloca en situación de despido o es un despido sin justa causa. No es por culpa de él que no completa el mes, no es que él se ausentó, ¿sí? Tengan en cuenta esto al margen de la liquidación, que para despedir al trabajador por abandono de trabajo tiene que haber una intimación previa que el trabajador retome tareas, ¿sí? Si no, no prospera. Bien, ¿qué otros rubros integran la liquidación final? Todos aquellos adicionales de convenio. A ver, esperen que Pedro dice, en síntesis, una cosa sería la baja y otra el conocimiento del trabajador de la relación laboral. ¿Cómo el conocimiento? No, a ver, una cosa es hasta cuándo el trabajador puso su fuerza de trabajo en beneficio del empleador, que ese es el momento en el que tenés que dar la baja, y otra es hasta cuándo efectivamente prestó tareas, ¿se entiende? Puso su fuerza de trabajo en beneficio del empleador, y otras hasta cuándo efectivamente prestó tareas. Esta discrepancia entre las dos
solo lo vas a tener en el despido con justa causa o sin justa causa. En el despido indirecto es simultáneo, ¿sí? Es en el mismo momento. Por eso les hago la aclaración en el caso de que tengan que hacer la liquidación final para el empleador. Y ustedes me dirán, bueno, pero eso lo hacen los contadores. No, a veces nos consultan cuánto le tendría que pagar si lo he hecho. Es una pregunta muy común. ¿Cuánto le tengo que pagar si lo quiero despedir? ¿Está? Puedo pasar un aviso cortito y te dejo seguir, que vos lo nombraste, pero que me hace temblar. Cuando mandan la intimación bajo apercibimiento, ya lo dije, disculpen los que lo saben, pero quiero marcarlo a fuego. La intimación bajo apercibimiento, tenerlo en curso el abandono de trabajo, hagan el seguimiento de la carta, acuérdense, el carácter recepticio, para contar el plazo que le dieron para que vuelva a trabajar. Porque si vos contaras 40, no sé, 48, 72, 24, la hora que quiera, a partir que la mandaste y él no la recibió, lo diste mal por despedido. Corregime, Claro. Vero, salvajemente. Si Claro, sí, por eso es importante que empiecen a manejar la página del correo. Es fundamental. Y hay mucha jurisprudencia de la Corte que considera que el plazo de 48 horas es exiguo, es apresurado e incumple el beneficio de buena fe, ¿sí? Por eso les digo que nos guste o no, tenemos que ponernos a leer y a estudiar. No todos nos van a resolver solamente los foros, ¿sí? Y uno le puede dar desde su experiencia la opinión, pero hay que ponerse a estudiar porque hay mucha cosa. El derecho laboral es muy interesante, no es difícil, pero hay que estudiarlo. Bien, ¿qué otros rubros integran la liquidación? Entonces, el valor día siempre tomamos básico, presentismo, antigüedad, dividido 30. En el caso de que el despido fuera por el empleador, no un despido indirecto, y tuviera como consecuencia un abandono de tareas, solo en este caso, no vamos a tomar el presentismo, ¿sí? Si fuera un despido con justa causa, pero la causa no estuviera relacionada al trabajo, a la prestación de tareas, también procede el pago del presentismo. En el caso de los adicionales de convenio, que se pagan por suma fija, no porcentual, y que no están relacionados a la asistencia, cualquiera sea la fecha en la que el trabajador extinga el vínculo laboral, tiene derecho a la percepción del 100% del rubro adicional de convenio. ¿Qué adicionales de convenio tenemos? Vidrierista, manejo de dinero, o por ejemplo en los encargados de casa de edificios, en los encargados de edificios, el tema de sacar la basura, ¿sí? Que es un adicional que perciben independientemente de que tengan la cantidad de días en el mes trabajados. Y este adicional ha generado, aunque ustedes no los crean y les parezca hasta risueño, ha generado mucha incertidumbre por el tema de que los encargados de edificio, los que siguen siendo encargados de edificio hoy en general, son gente de avanzada edad, porque ya no se utiliza tanto el encargado de edificio. Vieron que es una prestación de tareas que en general tiene que ver con servicio eventual. Entonces, el adicional por sacado de basura le corresponde incluso a aquel que no estuviera prestando tareas por ser persona de riesgo y tuviera una licencia especial por COVID. Dice, pero no está sacando la basura, pero es un derecho adquirido dentro de su remuneración, entonces no se le puede sacar, ¿sí? Natalia pregunta, perdón, me tengo que ir, no pregunta nada. Se tenía que ir nomás. Bueno. Buen día, que tengas buen día, Natalia. Seguimos nosotros entonces. Bien. Días trabajados, liquidamos siempre cualquiera sea la cantidad de días dividido 30. Estamos hablando de la liquidación final. Adicionales de convenio por el rubro total. Tercer rubro que tenemos que incorporar dentro de la liquidación final es el sueldo anual complementario o aguinaldo, ¿sí? Y acá vamos a tener más cuentas para hacer. Los alumnos del seminario ya lo vieron, no viene mal refrescarlo. Cuestiones a tener en cuenta, cualquiera sea la forma de extinción del vínculo, prospera el sueldo anual complementario. El sueldo anual complementario se abona en 2 cuotas, es un sueldo completo que se abona en junio y en diciembre. Se ha adelantado la fecha de pago, se ha modificado la fecha de pago en la ley de contrato de trabajo y el sueldo anual complementario de diciembre se ha adelantado. Pero independientemente de la fecha de pago, se devenga día a día
en un 8,33% de la remuneración, ¿sí? Entonces, es el 8,33% diario, es el 8,33% mensual. Pero ¿cómo se calcula? Sobre la base de la mejor remuneración mensual, normal y habitual, tanto fija como variable, percibida por el trabajador en el semestre de cálculo. Es decir, para calcular la cuota de SAC del mes de junio del primer semestre, tomo los haberes devengados entre enero y junio. Para calcular la segunda cuota de SAC, tomo la mejor remuneración mensual, normal y habitual, tanto fijas como variables, ambas del mismo mes, que se hubiera devengado entre julio y diciembre, ¿sí? No puedo tomar para la primera cuota SAC un mes que no estuviera dentro de ese periodo. Eso siempre y cuando va a percibir la cuota completa, hubiera terminado el semestre de cálculo trabajando. Pero tenemos dos situaciones extraordinarias. Que hubiera completado determinada cantidad de meses o que hubiera completado determinada cantidad de días que no incluyan el semestre de cálculo. Una tercera posibilidad es que hubiera completado días y meses, pero tampoco complete el semestre de cálculo. Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Mejor remuneración mensual normal y habitual del semestre. Acá, chicos, tengan en cuenta, de acuerdo a la Convención Colectiva de Trabajo, en los últimos años se han dado muchas sumas no remunerativas intentando engrosar la remuneración del trabajador. 223 bis no incluye SAC. Si el trabajador estuviera percibiendo el 223 bis, no percibe SAC, está en los apuntes, pero se los recuerdo en la clase, no percibe SAC por el periodo que cobre 223 bis. El 223 bis no acumula ni antigüedad vacacional ni SAC. Cuidado con esto, es muy importante que lo tengan en cuenta. Si al trabajador le tienen que pagar el SAC le tuvieron que pagar el SAC de este primer semestre, desde que supongamos que hubiera obtenido la posibilidad de pagar de acuerdo al 223 bis, que es la suspensión, con el pago de una suma no remunerativa desde mayo, va a cobrar el sueldo anual complementario correspondiente a enero, febrero, marzo y abril. No cobraría, por ejemplo, por mayo y junio. ¿Se entiende? Entonces, este cálculo que nosotros vamos a hacer en la liquidación final es la misma fórmula que debieran utilizar para el cálculo en el caso de que el trabajador estuviera gozando en algún periodo del 223 bis. Si el trabajador completa el semestre de cálculo, la fórmula es la mejor remuneración fija o variable. Remuneraciones variables son todas aquellas que dependen del trabajo del empleado. Comisiones, horas extras, jornada mixta, horario nocturno, todo eso es remuneración variable. Pero tomo la mejor del semestre, es decir, tomo los 6 recibos de sueldo del trabajador y veo la remuneración bruta, el rubro remunerativo más alto. Les estaba diciendo, cuidado porque hay convenciones colectivas de trabajo que han incorporado a las liquidaciones algunos rubros no remunerativos, pero con la indicación de que se toman en cuenta para el SAC. Hay que ver puntualmente cuáles son, ¿sí? Algunos acuerdos de convenio. Si no, tomamos la remuneración. Para pagar la primera o la segunda cuota, tomamos los 6 meses, ¿sí? El más alto, y el mes más alto lo dividimos por 2, porque es la primera cuota. El SAC se divide en 2 cuotas, ¿sí? De esa manera simple calculamos el sueldo anual complementario, que es un rubro remuneratorio aún en la liquidación final, y que devenga aportes y contribuciones, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos meses completos, pero no semestre completo? La fórmula de calcularlo es la mejor remuneración mensual normal y habitual del semestre, dividido 2, me va a dar el valor de la cuota de SAC. Dividido 6, me va a dar el valor de un mes de SAC. Ese mes de SAC lo multiplico por la cantidad de meses que el trabajador hubiera prestado tareas. Por ejemplo, en el caso del trabajador que estaba percibiendo el 223 bis desde el 1 de mayo, lo voy a multiplicar por 4, ¿sí? Enero, febrero, marzo y abril. En la suma que me dé un mes de SAC, lo multiplico por 4, primero lo dividí por 2 para hacer la primera cuota, después lo dividí por 6, finalmente lo multiplico por 4 y eso me va a dar
el cálculo del valor de la cuota que le corresponda a ese semestre incompleto. Pero tenemos otra posibilidad, que tengamos meses completos y meses incompletos, o que no complete ni siquiera un mes de trabajo. En ese caso, tengo que pasar todo a valor día. ¿Cómo paso a valor día? Acordándome que tomo días de 30, es decir, primero obtengo la primera cuota, la cuota que me va a corresponder. Mejor remuneración mensual normal del semestre, dividido 2. ¿Sí? Esa cuota de SAC la divido por 180. Y eso me va a dar el valor día de SAC. Los 6 meses que primero dividía para sacar el valor mes, ahora los transformé en días. Todos los meses trabajados y los días, o solo los días, los transformo a días y los multiplico por 180. Me están apuntando un montón de fórmulas. Sí, hay un montón. Yo les voy a enseñar solo esta, porque si no los voy a volver locos. ¿Sí? Esta es la fórmula más simple. Como estamos todos, después ustedes pueden encontrar otras que les van a llevar al mismo número. Pero esta es la fórmula. Si ustedes saben otra, toman la que saben, ¿sí? Esta es la que aplico yo, que es la que me resulta más fácil. Mejor remuneración normal habitual dividido 2. Saco la primera cuota de SAC. Dividido 180. Obtengo el valor día de SAC multiplicado por la cantidad de días trabajados. Supongamos que el trabajador prestó tareas por 3 meses y 14 días, tomo 30 días por cada mes, 90 días por los meses completos, 14 días por el mes incompleto, son 104 días. El valor que me dio el valor día lo multiplico por 104, ¿sí? No es que no les quiera enseñar otras fórmulas, es que si les complico la vida, Silvia, yo te agradezco infinitamente la fórmula que vos le das, que es una fórmula que se puede aplicar, pero si les enseño muchas cosas no van a aprender nada, ¿sí? Entonces aprendemos una y después ustedes pueden buscar otras. Esta es la más sencilla, ¿sí? Si no les voy a mezclar entre porcentaje de acá, porcentaje de allá, se nos complica mucho. Hay más fórmulas, van a encontrar y están bien, como la que les dice en el chat Silvia. Pero esta es la más fácil, ¿sí? El SAC se percibe por la cantidad... No, nada que disculpar, Silvia, todo aporte suma. Quería aclararte por qué no se los estaba dando a los chicos, no porque estuviera mal. Parezco media loca hablando sola, pero bueno, voy leyendo y me pregunto y me contesto. Veo algunas caras afirmando que estoy loca, pero bueno, no importa. ¿Se entiende entonces? Ya aprendimos a calcular los días trabajados, aprendimos a calcular el sueldo anual complementario. ¿Hasta acá alguna duda? Podemos avanzar. ¿Seguimos? Bien. Yo veo a los que me hablan, los que no me hablan no puedo decir Una pregunta. Genial, Cintia, dale. Mirando así recibos de sueldo, a veces hay adelantos, futuros aumentos. Esos son no remuneratorios. No, el futuro aumento es remuneratorio. Se agrega. Sí, el futuro, Bien, la cuenta perfecto. de futuros aumentos es un rubro remuneratorio de lo que se llama absorbible. Si alguno liquidó alguna vez empleado de comercio, van a ver que utilizan un concepto que se llama básico absorbible, que es el único concepto absorbible que la Corte ha dicho que no prospera. Pero la cuenta de futuros aumentos, pareciera que todo pasó hace un siglo. Pero no sé si ustedes se acuerdan que cuando recién asumió este gobierno, dio un aumento de 3, lo que no recuerdo si eran 3 o 2 cuotas de 4.000 pesos. Esas cuotas de 4.000 pesos eran a cuenta de futuros aumentos. Aumentos que me parece que a este paso van a ser muy futuros. ¿Sí? Finalmente, si no se realizaba el aumento, se incorporaran al básico. Pero esas sumas, justamente, son remunerativas y son tenidas en cuenta para el cálculo del valor SAC. Muy poco no se tiene en cuenta para el cálculo del valor SAC, pero sí importante que hoy, en la realidad que nos encontramos, tengamos en cuenta que el 223 bis no computa para el SAC. ¿Qué es el 223 bis? Porque por ahí yo les estoy hablando y ustedes me dicen, ¿de qué estará hablando esta mujer? Es la suma no remuneratoria que se paga a aquellos trabajadores que se encuentran
no prestando servicios como consecuencia de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, quedan muy pocas actividades, pero las hay, y en ese caso estaban percibiendo una suma inferior a la remunerativa, pero una suma de salario al fin. Para eso tenían que iniciar un procedimiento ante el Ministerio de Trabajo, no es porque el trabajador, para el empleado se le ocurra, ¿sí? Si no estaban prestando servicios, estaban en la casa y no habían iniciado el procedimiento del 223 bis, marche preso, cobra el haber completo, ¿sí? Como remuneratorio. Pedro dice, hoy me costaba, leyendo los apuntes, ver el ejemplo de las remuneraciones variables. Ahora creo que lo entendí. Hay que ver los adicionales que se incorporan para sacar la remuneración. A ver, remuneraciones variables no son los adicionales. Los adicionales de convenio son aquellas sumas que, de acuerdo a la actividad específica del trabajador, son pagadas por el empleador beneficiando esa actividad. Por eso les di estos ejemplos claros. Por ejemplo, el manejo de dinero en empleados de comercio, el armado de vidriera en empleado de comercio, el adicionar por kilómetros cuando se tiene un camionero de los pocos que quedan en empleados de comercio. En el caso de los empleados de edificios, los encargados de edificios, el sacar la basura, ¿sí? Ese tipo de adicionales de convenio. Las remuneraciones variables son aquellas que dependen exclusivamente de la capacidad laboral del trabajador en el ejercicio. Las remuneraciones variables son aquellas que no son una suma fija, sino que dependen de la actividad del trabajador. Por ejemplo, las comisiones. Si yo vendo 100, cobro comisión en proporción de 100. Si yo vendo 50, cobro proporción a 50. Con relación a las comisiones, les digo, a veces es muy difícil probar las comisiones cuando el trabajador está en negro y tiene pactada comisión, o cuando no se le están liquidando en forma debida. En ese caso vamos a echar mano a la pericial contable, y no vamos a pedir los libros del 52 solamente, sino vamos a pedir la facturación del empleador para determinar un porcentaje que sea el pactado. Si yo en el telegrama colacionado laboral reclamo comisiones, debo individualizar en el telegrama colacionado laboral qué porcentaje de la facturación se pacta como comisión. Ese porcentaje de la facturación puede ser variado por el empleador, porque es un beneficio sin garantía legal ni convencional, es un acuerdo de partes y es exclusivamente en beneficio del trabajador que así lo hubiera convenido. No necesariamente todos tienen que cobrar comisión. Y a veces las comisiones son sumas fijas sobre determinadas ventas. Las casas de electrodomésticos, por ejemplo, en las ventas de pequeños electrodomésticos, cafetera, secador de pelo, plancha, ese tipo de cosas tienen una suma fija y un porcentaje en la venta de grandes electrodomésticos. Por ejemplo, si vendo un lavarropas, ¿sí? Va a variar de lo que venda, por eso hablo de remuneración variable. Tiene concepto remuneratorio, genera aportes y contribuciones, se cobra mensualmente, pero va a variar de acuerdo a la actividad del trabajador. Otro concepto de remuneración variable, y más común, es el tema de las horas extras. Va a depender de la cantidad de horas, no va a ser siempre la misma, por más de que puede que se reitere mes a mes, el tema de las horas extras. Acá también hubo una cuestión bastante discutida en este momento con relación a quienes no estaban prestando tareas, si tenían horas extras mensuales y reiteradas, si había que pagárselas. Desde mi punto de vista, y he tenido varias discusiones con colegas, no corresponde. La hora extra es una remuneración variable que depende exclusivamente de la actividad del trabajador. No hay una garantía salarial. Eso es otra cosa. La garantía salarial es solo para el puerto, para el SOIP, ¿sí? No es para el resto de los trabajadores la garantía salarial y no incluye, las horas extras para el caso de que no estuvieran prestando servicios. Bárbara dice, por ejemplo, el plus de caja. El plus de caja, no sé a cuál de los ejemplos te referís, pero es un adicional de convenio. Para empleado de comercio se llama manejo de dinero, que en realidad, acá les voy a hacer una aclaración. Me da mucha pena que no esté Santiago en este momento, el doctor de Pedro, que él trabaja en la parte de gremiales de empleado de comercio, para que se los aclaren y me crean. El adicional de manejo de dinero, el sindicato de empleado de comercio, esto no se lo cuenten, queda grabado, espero no lo escuche,
es bastante tramposo en la confección de la escala salarial, porque transcriben la escala salarial sin distinción a quién se le aplica cada rubro volcado en la escala salarial. Y, por ejemplo, el manejo de dinero en realidad es un rubro que no se paga mensualmente. Y los contadores y los empleadores cometen el error de pagarlo mensual. La Convención Colectiva de Trabajo prevé un pago por periodo, no mensual. ¿Sí? El adicional de plus de verano no se paga a todos, se paga solo a los empleados de supermercado, igual que la asistencia y la puntualidad. Yo no tengo idea cómo manejar el tema de compartir pantalla, pero si alguno después de la clase quiere googlear la escala salarial de empleados de comercio, que la van a encontrar muy fácil, van a ver que no aclara que esos rubros son exclusivamente para los empleados de supermercado o que el adicional por manejo de dinero se paga por periodo y no por mes. Entonces ahí hay una pequeña trampa en beneficio del trabajador. Si el empleador lo pagara de esta manera, se transforma en un derecho adquirido, el que paga mal paga 2 veces. Entonces, seamos cuidadosos con esos, hay que leer cuándo prosperan. Lucho dice, al no haber garantía, entonces el empleador podría dejar de pagar comisiones, entiendo previo aviso. Es un convenio entre partes, yo creo que ahí no hay derecho adquirido. Si las ventas bajan, podría bajar el porcentaje de la comisión, podría dejar de pagar las comisiones. Yo creo que sí. Seguramente el trabajador se te va a colocar en situación de despido. Es el riesgo. ¿Sí? Después que proceda judicialmente o no, es otro tema. Pero bueno, también es una opinión personal mía. Hay que analizar el caso concreto. ¿Cachi? Pasa en el 90% de los casos, te intiman, le dejaste pagar las comisiones y a los 3 días tenés la carta el TCL intimándote a que es un derecho adquirido, que bla, 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 bla. Yo creo que Y sí. una ventaja para los que sean trabajadores, respecto a lo que decía Vero. Más allá de la pericia contable, cuando se trata de comisiones, pedirle la facturación al empleador y vas a ver la predisposición para arreglar que tiene enseguida. Por eso. La verdad es que, chicos, yo quiero hacer un mea culpa, y si bien le agradecemos a la facultad que nos permite este ámbito, la verdad es que este fuero es muy amplio y hay muchas cosas a tener en cuenta que se van aprendiendo sobre la marcha y por eso están tan buenas estas capacitaciones y los felicito a los que las aprovechan, porque hay cosas que no nos enseñan en la facultad y que no está bueno que nos choquemos con la realidad porque del otro lado hay una persona que está reclamando sus derechos, ¿sí? Yo a veces veo que la gente va a consultar a un profesional, el profesional no tiene ni idea y esa persona está a punto de perder su trabajo o de perder el único sustento que tiene, o en el caso del empleador que le reclamen una indemnización imposible de pagar que le tiene que dar las llaves. Entonces, es importante que nos capacitemos constantemente y esta pequeña cuestión relacionada, yo reclamo comisiones y después no las pruebo, marche preso, chicos, ahí no hay testigo que valga, ¿eh? El tribunal tiene que tener un número de dónde calcular las comisiones. Si no tengo la facturación, no hay forma de calcular. No es que reclamo cualquier cosa y después vemos. Lo que reclamo lo tengo que probar. Acá no hay un beneficio en el trabajador 100%. ¿Sí? Hay una presunción, y la presunción del artículo 39 es fácilmente vulnerable si yo no lo compruebo. ¿Sí? Marcela dice, los conceptos de premio o bonificaciones atados a objetivos cumplidos, por ejemplo, que impacten proporcionalmente al momento de determinar la mejor remuneración. A ver, los objetivos tienen que ver con las empresas en particular. Por ejemplo, les hablo de la empresa de venta de electrodomésticos porque yo soy apoderada de una y más o menos se manejan así. Los objetivos en general es cumple con tal objetivo, damos una bonificación, ¿sí? Las bonificaciones, ¿qué hace un rubro remuneratorio de un no remuneratorio? Tiene que ver con el pago de aportes y contribuciones. Los no remuneratorios son, yo insisto en esto, pueden no coincidir, los que expresamente diga la ley que no son remuneratorios, es decir, cuando se prevea un pago, como pueden ser los acuerdos no remuneratorios para mejorar el salario del trabajador, o
las asignaciones familiares, que ya no las paga más el empleador, o rubros espesamente no remuneratorios fijados por convenio. El empleador no puede crear un rubro en vulneración de los derechos del trabajador con carácter no remuneratorio. La presunción es que es remuneratorio. No sé, Marcela, si esto contesta tu pregunta. Y tengan en cuenta que a diferencia de las vacaciones, que después vamos a ver las vacaciones cómo se calculan, a diferencia de las vacaciones tomamos la mejor remuneración total, ¿sí? No puedo tomar la fija de un mes y la variable de otro, tomo la mejor remuneración total, ¿sí? Si lamentablemente la fija de un mes fue más alta, pero me suma con las variables ese mes la más alta, tengo que tomar esa. Las dos en el mismo mes, ¿sí? La mejor forma es tomo todos los recibos de sueldo de los meses que tuviera que calcular y veo el rubro remuneratorio cuál es el más alto, ¿sí? ¿Está claro entonces, sueldo no hay complementario? Bien. Nos queda un rubro, y después vamos a ver el tema de las horas extras, que es bastante discutido, y las diferencias salariales. Esperen que tengo una pregunta. Ah, no, dice Marcela, si tomarlo como no remunerativo es un error. A ver, es un fraude a la ley. Los empleadores a veces cometen errores que les causan más problemas que soluciones, ¿sí? Porque ahí, a ver, acá me voy a poner un poquito, permítanme la licencia, un poquito del lado del abogado del empleado. Si yo observo un rubro que debiera ser remunerativo y es no remunerativo, a ver, ¿qué les parece esto de no inventar, sino analizar qué está mal que puedo invocar? No hay 132 bis porque no hay retención de aportes. ¿Qué les parece? Que no hay ley que lo prevea como no remuneratorio. No, pero ¿qué puedo invocar para decirle al trabajador que al empleador que está haciendo las cosas mal? ¿A qué lo puedo intimar? A correcta registración. Exacto, Cintia. Muy bien. Hay una registración, muy bien, Facundo, hay una registración laboral deficiente. Fíjense que eso me puede ocasionar que el empleado se coloque en situación de despido. Y viene el empleado y dice, pero yo le pagué todo, no le debo nada. Le di hasta la canasta familiar en diciembre. ¿Sí? ¿O no, Cachi? ¿No dicen esas cosas? Le di todo. Fue al acto del 20 de junio del hijo y no vino a trabajar. Sí, todo muy lindo, pero algo que tenía que cumplir, que era registrar la remuneración del trabajador, no lo hizo. No solo vulneró una obligación fiscal, sino que un derecho del trabajador, porque eso disminuye su previsionalidad. ¿Estamos? Entonces, cuidado con eso. Me ahorro un ratito y después tengo un problema más serio posterior. Vamos ahora al tema del haber vacacional, que algo estuvimos viendo la clase pasada, pero es importante que lo refresquemos y que aprendamos a liquidarlo. En el caso de la extinción del vínculo laboral, vamos a hablar de un rubro que se llama indemnización sustitutiva de vacaciones no gozadas. Única posibilidad de que se pague el haber vacacional. Vacaciones que no se gozan, vacaciones que se pierden, porque es una norma de seguridad e higiene, al igual que los días feriados, los francos, perdón, que es el descanso semanal. Las vacaciones son las licencias de descanso anual que, no gozadas en el periodo dispuesto por la ley, se pierden, ¿sí? Pero ante la extinción del vínculo laboral, yo las voy a tener que compensar en dinero. ¿Cómo las compenso en dinero? Tengo dos posibilidades. Si el trabajador no hubiera completado más de la mitad de los días hábiles del año, ¿sí? Más de la mitad de los días del año, voy a pagar, esto en el caso de que no complete un año de antigüedad, ¿sí? Supongamos que un trabajador estaba en periodo de prueba, o un trabajador estaba trabajando y cumplió 4 meses, 15 días, lo que fuere. Voy a pagar haberes vacacionales en proporción a un día de vacaciones por cada 20 trabajados, tomando como base los 30 días del mes. Supongamos que trabajó marzo y abril, son 60 días, tomo 60 días dividido 20, y lo que me dé va a ser el haber vacacional, ¿sí? Lo primero que tengo que determinar es
la cantidad de días que le correspondan. Después voy a ver cómo lo liquido. Si el trabajador completó más de la mitad de los días del año o tiene más de un año de antigüedad, voy a utilizar una regla de 3. Y acá voy a tener en cuenta la ley de contrato de trabajo y la convención colectiva de trabajo. ¿Por qué? Porque la convención colectiva de trabajo puede mejorar la cantidad de días de vacaciones que prevé la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo es la base, ¿sí? Algunas convenciones dicen que no son días corridos, sino días hábiles. Otras convenciones prevén mayor cantidad de días. Pero vamos a la convención colectiva de trabajo para empleados de comercio. Bárbara aporta que, por ejemplo, farmacias son 17 y no 14, exactamente. Eso iba a decir. Y en las vacaciones creo que en farmacia no le computan el domingo como vacaciones. Claro, mejora la ley. La ley de contrato de trabajo prevé corridos, ¿sí? Días corridos. Comienzo de cómputo día lunes. Esto como extra relacionado con la liquidación, que no nos influye, ¿sí? A ver, Sol pregunta algo. Si el trabajador estuvo con licencia por accidente de trabajo, ART, y no gozó de vacaciones, ¿las pierde igual? No. Cuando tiene el alta, inmediatamente hay que darle el periodo vacacional. Es más, de hecho, no va a tener un accidente de trabajo mientras está de licencia por vacaciones, pero si tuviera una licencia, supongamos que se va de vacaciones, se va a esquiar, no este año, pero el año que viene se va a esquiar al sur, y se quiebra esquiando, la licencia por enfermedad inculpable es la única que interrumpe la licencia por vacaciones. Es decir, denuncia la enfermedad inculpable que le genera una imposibilidad, se suspende las vacaciones y se vuelve a reactivar cuando se termina la licencia, ¿sí? Supongamos que, bueno, hay que ser valiente para probar esto, pero supongamos que se agarró una gripe que está en cama, 3 días, se suspende y vuelve a reactivarse con el alta, el goce del periodo vacacional, ¿sí? No tiene que ver con la liquidación, pero esto ténganlo en cuenta porque lo prevé la ley. En caso de empleados temporarios, ¿cómo se liquidan las vacaciones no gozadas? Doble ni Dios permita, Susana. A ver, chicos, entendamos una cosa. El contrato de trabajo por temporada es un contrato de trabajo por tiempo indeterminado con prestación discontinua. Con lo cual, no tiene una regulación especial en cuanto a esto. El trabajador, al finalizar cada temporada, le van a pagar, seguramente le van a compensar en dinero su haber vacacional, de acuerdo a los días trabajados y a los días que le correspondan de acuerdo a la antigüedad. Por un lado, primero van a calcular los días que le correspondan a la antigüedad. Hasta que no complete 4 temporadas de 3 meses, por ejemplo, que es lo más común en Mar del Plata, no va a tener los 14 días completos, ¿sí? Después haremos una regla de 3. Pero ¿cuántos días le van a corresponder de acuerdo a la antigüedad? Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Si el trabajador en la primera temporada cumplió 3 meses, volvemos al primer ejemplo, no trabajó más de la mitad de los días en la primera relación laboral, más de la mitad de los días del año. Entonces le va a corresponder 1 cada 20. ¿Sí? 90 dividido 20. Ahora, si es la quinta temporada, ya le van a corresponder 14 y vamos a hacer una regla de 3. ¿Cómo es la regla de 3? A 300 días del año, 14 de vacaciones, supongamos que tiene 4 temporadas, a 90 días trabajados, X, 90 por 14 dividido 360. ¿Se entiende? Cuando yo tengo ya la antigüedad de más de los días la antigüedad cumplida, voy a hacer la regla de 3, ya no necesito hacer 1 cada 20. 1 cada 20 es la primera relación laboral que termina antes de la mitad de los días hábiles. Esta regla de 3 es la que utilizo para calcular la indemnización sustitutiva de vacaciones no gozadas. Cuestiones a tener en cuenta, hay empresas que toman las vacaciones por año calendario y hay empresas que toman las vacaciones por año de antigüedad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo entré a trabajar en junio, hay empresas que a diciembre me hacen tomar las vacaciones para que yo tenga todas las vacaciones y no se me vayan acumulando vacaciones en el paso sucesivo del tiempo, ¿sí? Y otras empresas que toman año de antigüedad, es decir,
Si yo entré el 1 de junio del 2019, cumplo la primera antigüedad, el primer año de antigüedad, el 1 de junio del 2020, ¿sí? ¿Está claro cómo calcular la cantidad de días? Supongamos que yo entré el 1 de junio del 2019 y a mí me despiden el 31, vamos a ver, el 31 de marzo del 2020, yo tengo que ver qué cantidad de días hay entre el 1 de junio del 2019 y el 31 de marzo del 2020, tomando meses de 30 días. Tomo junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2019, son 7 meses. Enero, febrero, marzo completo, en este caso del ejemplo del 2020, son 3 meses. 7 más 3, 10 meses total. 10 meses total por 30 son 300 días. A 360 días, a mi trabajador, de acuerdo a la antigüedad del ejemplo, le van a corresponder 14 días de vacaciones. A 300 días que efectivamente trabajó, X, como cuando nuestros hijos iban al colegio o nosotros. 300 por 14 dividido 360 me va a dar la cantidad de días de vacaciones. Acá nos aporta Roberto 16 días. Roberto, yo tengo una duda existencial. ¿Cuál es tu nombre, Roberto o Mauricio? Roberto y Mauricio el apellido. Ah, perfecto, menos mal, porque ya veo que te estaba diciendo Roberto y que es como No hay distante problema. el apellido. Bien, muchas gracias. Roberto nos dice 16 días. En este caso nos dan días justos. Si nos dieran días con decimales, pagamos los decimales, ¿sí? Porque lo vamos a compensar en dinero. No se asusten, estos ejemplos están volcados en los apuntes que yo les di. Si algún día están aburridos, con insomnio y los leen, van a ver que están ahí los mismos ejemplos. Pero los volcamos en la clase para que los aprendan. Muy bien, ahí los tienen en la mano, José Luis. ¿Sí? Porque por ahí son muchos datos y se pierden. Eso es el primer paso para calcular la cantidad de días de vacaciones. ¿Hasta acá alguna duda? No se queden con dudas. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Bien. Después tenemos el segundo paso, que es calcular sobre qué base tomamos. Ya tenemos los días, ahora tenemos que ver de dónde sacamos la plata para pagar esos días, ¿sí? ¿Qué remuneración se toma? Siempre rubros remunerativos, pero acá vamos a hacer una salvedad. Vamos a tomar la última remuneración fija percibida, la última remuneración mensual fija percibida, y el promedio de las remuneraciones variables. ¿Y qué promedio de las remuneraciones variables? De acuerdo a lo que haya elegido el trabajador cuando comenzó la relación laboral, el promedio de las relaciones laborales de los 12 meses anteriores al cálculo o de los 6 meses anteriores al cálculo. ¿Sí? ¿Cómo se saca promedio? Se suman todas las remuneraciones variables de cada mes, se dividen por 12, ese me da el promedio anual, se suman todas las remuneraciones variables, se dividen por 12 y se dividen por 6, me da la remuneración semestral, ¿sí? También tienen ejemplos en el apunte del cálculo semestral y el cálculo anual. No puedo tomar cada año lo que más me convenga, tengo que definir al inicio de la relación laboral este tipo de cuestiones si va a tener remuneraciones variables el trabajador. Si el trabajador iniciara su actividad laboral sin remuneraciones variables y las percibiera con posterioridad, vamos a tener que pedirle que elija qué remuneración vamos a tomar al momento de que empiece a percibir las variables. ¿Sí? Le tengo que decir, bueno, para las vacaciones, ¿qué promedio te tomo? ¿El anual o el semestral? Y una vez que lo elige no lo puede variar, y es el que vamos a tomar siempre. Perdón. Si no lo eligió, por supuesto que toman de acuerdo al que le convenga, ya sea que estemos liquidando por el trabajador o por el empleador. ¿Sí? Eso me va a dar la remuneración base de cálculo. ¿La mejor remuneración mensual, normal y habitual? No. La última remuneración fija percibida más el promedio de las remuneraciones variables. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque en general, cuando liquidan por el trabajador, las demandas vienen todo con la mejor remuneración. ¿Sí?
Entonces, a veces que estamos medios perdidos y no tenemos mucha defensa como empleadores, fijémonos estos pequeños detalles que no nos hacen quedar tan mal al momento de contestar una demanda cuando está perdida, ¿sí? Al menos lo hago quedar un poquito como un burro al abogado de la empleada o el empleado y le impugno la liquidación con fundamento, ¿sí? Cuando no tengo mucho de qué agarrarme, tengo que mirar estas cosas. Y estas cosas son importantes porque impugnándolas tengo la posibilidad de bajar un poco el cálculo de las vacaciones. Primero, que estén bien calculados los días, no van a poder ser más que los días que le correspondan a la antigüedad, porque vacaciones que no se gozan, vacaciones que se pierden y no son compensables en dinero. La indemnización sustitutiva de vacaciones no gozadas no hace a la excepción, van los días que correspondan a los periodos no prescriptos. Como mucho puede ser un periodo completo y un periodo proporcional, en el caso de que no hubiera prescripto el periodo de goce, pero no más que eso. Entonces, la última remuneración fija percibida, si lo despido el 15 de marzo, tomo la remuneración de febrero, ¿sí? ¿Se entiende? Si lo despido el 31 de marzo, tomo la remuneración de marzo completa. Y el promedio de las variables, semestral o anual, de acuerdo a la voluntad del empleado, que se tiene que elegir al momento de que empiece a gozar este tipo de remuneraciones. Esa remuneración voy a tener que calcular el valor día, porque yo tengo días, tengo que llevar todo a días. ¿Y cómo lo llevo a días? Lo dice la ley de contrato de trabajo. Lo llevo a días dividiendo esa suma que me dio la base por 25. ¿Por qué por 25? Porque la ley determina esa fórmula de cálculo y no es arbitraria, ¿sí? Arbitrario es el número, pero no es arbitraria esa modalidad de liquidación. Tiene que ver esa modalidad de liquidación con que la ley prioriza que el trabajador pueda darse un gustito en los días de vacaciones, ¿sí? Entonces, esa remuneración que se toma como base tiene que ver con que vamos a calcular achicando el valor, la cantidad de días para aumentar el valor día, ¿se entiende? El valor día de vacaciones es un valor día superior al valor día normal de trabajo y que no tiene que ver con la mejor remuneración, tiene que ver con la base que nosotros aprendimos a calcular, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Está claro eso? Por eso tengan en cuenta que a veces la mejor remuneración que toman de cálculo para las indemnizaciones puede tener que ver con el mes en que el trabajador percibió su haber vacacional, ¿sí? Ténganlo en cuenta porque a veces lo perciben, lo perciben, sí, con 2 recibos. Entonces tenemos que sumar esos 2 recibos del mismo mes. Y cuidado, ahora que los trabajadores... Cintia, te veo que estás levantando la mano, déjame terminar la idea y ya te doy la palabra. Los trabajadores están tan ávidos en esto de encontrar una causa para considerarse despedidos. La ley prevé cuestiones particulares con relación a las vacaciones, cuando se está liquidando normalmente, no como liquidación final, no como indemnización. Primero se comienzan a gozar día lunes o el día hábil siguiente si el día lunes fuera inhábil, ¿sí? Y segundo, el periodo vacacional se percibe, se paga antes del goce del periodo vacacional, con lo cual no se paga con el haber mensual. Tienen que abonarlo antes de que el trabajador salga de vacaciones, antes de que el trabajador comience su periodo de licencia de descanso anual. Cintia, te escucho. Yo siempre tuve una duda, ¿cómo se liquidan las vacaciones o cómo se pagan las vacaciones del personal doméstico que trabaja por día? Por ejemplo, 2 días a la semana. A ver, se calculan exactamente igual. No se compliquen con eso. ¿Por qué? Porque vos calculás el haber, la base del haber, ¿sí? La base del haber, proporcional a la cantidad de días, pero le corresponden 14 días, en realidad tienen diferente cantidad de días, le corresponden la cantidad de días de licencia exactamente igual, ¿sí? Que a cualquier trabajador. No, ¿cómo se liquidan? Porque yo tengo una persona, por ejemplo, 2 veces por semana, una persona que viene 2 veces por semana. ¿Cómo se le pagan las vacaciones? ¿Como si hubiera venido 2 veces por semana esos 14 días? No, porque ya lo que acumula es antigüedad. La única diferencia que tenés con el servicio doméstico, gran discusión esta, no es una duda que te genera vos solo. La única distinción que tenés con el servicio doméstico es el tema de
la base. La cantidad de días, suponete que le correspondan, no recuerdo, en este momento se me hizo una laguna de qué cantidad de días le corresponde, porque le corresponden menos, un poquito menos. 14 días, más Lo o que menos fuera. parecido ahora. Supongamos 14 Sí. días. Si le corresponden Sí. 14 días y está trabajando, le corresponden 14 días corridos. No es que 2 veces por semana te va a venir 8 meses después. ¿Sí? No, por supuesto, eso sí. Empiezas El el tema lunes es cómo le pago. le tenés que pagar los 14 días. Bien, pero no hay un aumento, porque como no lo puedo dividir por 25, no le puedo pagar más. Si ella venía 4 horas por semana. Pero estás extinguiendo la relación laboral. Si venía, vos le tenés que... No. Sí, bueno, es que la única Estoy hablando forma de cómo liquidarle, no, cómo le pago las vacaciones. ¿Cómo le pago las vacaciones? Sí, es como si fuera un Eso es lo que aumento en tu, quería. en tu intención. No es proporcional. No tiene proporcionales. Tiene días, es un gran error del estatuto, ¿eh? Tiene días por antigüedad, no por prestación de servicio. Porque es un contrato Bien. part-time y por eso cobra menos. La única diferencia es como Bien. si ese mes trabajara más días. Bien. ¿Sí? Es un Bien, gran bien, error. bien, bien. A ver, ahí me pasan. Bien. No, está pasando la antigüedad en el chat de la Sí, ley de contrato sí. de trabajo, pero no es lo mismo que el Estatuto de Servicio Doméstico, Gonzalo, ahí teníamos la duda. Tiene una ley. Lamentablemente no está claro en el Estatuto y desde mi punto de vista se beneficia al trabajador. ¿Es la ley de servicio doméstico? Pensé que era... entonces tiene lo mismo. Tiene lo mismo. Sí. Gracias, Gonzalo, tiene la misma cantidad de días. Tenía esa duda. Incluso A mí está siempre más me claro. generó la duda, que vos, dentro de la ley de contrato de trabajo, las vacaciones es un poquito más, como dijiste vos. No son 30 días, sino Bueno, vos le pero liquidás el error, 25, pero que al personal doméstico no. sí, porque a ver, vos tenés que interpretar el personal de servicio doméstico o de casas particulares como un contrato part-time. Y el part-time tiene vacaciones exactamente igual que el trabajador en relación de dependencia, 14 corridos, por más que trabaje de lunes a jueves o solo sábados y domingos, ¿se entiende? Ahí yo te justifico, Sí, lamentablemente. pero mi problema no es sí, mi pregunta no es cuántos días tienen, a mí me parece, eso no me genera dudas, lo que me genera dudas es, si esta persona cobraba, vamos a ponerle 1.000 pesos por semana, ¿estamos? Yo le tengo que pagar 2.000 la semana, porque no se la puedo dividir más, no dice nada la ley de No, vos le servicio tenés que doméstico. tomar vos le tenés que tomar el mensual, 4.000, dividido 25 por 14. Bien. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Se entiende? Bien. No Sí, sé. sí. Ahora sí. No sé si eso contesta tu pregunta. ¿Esa era tu Sí, duda? ahora sí. El Esa era haber mi duda. mensual, la última remuneración que le pagaste, dividido 25 por 14. Perfecto. Exactamente Ahora igual que un sí. part-time. Exactamente igual que un part-time. Igual que un part-time. Perfecto. Es decir, Perfecto. Cintia, vas a tener que Muchas limpiar gracias. tu casa durante 2 semanas, limpiar tu casa vos. Sí, obvio. Sí, Ya estuve toda mi cuarentena. No, ¿sabés cuál es el problema, Cintia? Que en general esos 14 días vos no lo vas a ver en prestación efectiva, porque vos decís, pero si no... A ver, el trabajador por tiempo indeterminado, nos tomamos este tiempo porque es una duda que se genera. El trabajador por tiempo indeterminado trabaja de lunes a viernes, por ejemplo. Entonces vos le pagás los 14 días, el sábado y domingo tiene franco, le pagás los 14 días y si son los 14 días que no vino. Pero en realidad, de los 14 días que tu empleada doméstica no fue, ponele 2 semanas, ella en realidad iba 4. Son 4 los que no vino. Claro. ¿Sí? Pero no hay un cálculo Sí. proporcional, porque ella es un part-time, acumula antigüedad. No lo resuelve la ley. Perfecto. ¿Sí? Es Perfecto. una pequeña ventaja que se le da. ¿Puedo ser pesado? Con algo que ya dije y lo reitero el cansancio. Chicos, los que hacemos empleador, patronal o como quieran llamarlo, presten atención a la liquidación, y acá siempre son antipáticos, porque cuando vos encontrás un error y lo marcás,
siempre dentro de la ética. Muchachos, los clientes van y vienen, los colegas nos seguimos cruzando, siempre yo hago hincapié en eso. No digo que haya hecho las cosas mal, pero por ahí está mal calculado, vos lo impugnás porque es tu deber defender a tu cliente, el colega vio que por ahí le pifió en el cálculo, lo que sé, y después al momento de ir a negociar, la postura es otra que vas a encontrar a cuando no encontraste un solo error. Yo hay varios colegas que odio contestarle las demandas, no me ha tocado copero, pero odio contestar una demanda Vero, porque tenés que empezar a colgarte donde no podés. Pero fíjense que el error que vos encuentres, no va a poner, señor juez, así, el letrado, cosa de cagüete, no, pero pones, lo impugno por tal cosa. Entonces, cuando el letrado de otra parte vio que, a mí me pasó uno que me reclamó 24 meses de diferencias salariales y él mismo denunció que había trabajado 5 meses y 11 días. Entonces, ya es una barbaridad. Pero la cosa muy finita, que va achicando, que va poniendo en duda al letrado de la otra parte, no en duda, que va diciendo, upa, acá por ahí el tribunal, es más fácil al momento de la negociación. Por eso, el cortar, pegar, también cuando hacemos la redacción de la demanda, cortar, pegar a lo apurado, porque donde yo encuentro un error, en mi caso particular, donde encuentro un error, digo, si ya está este error, tiene que haber más. Y ahí entras a leer finito. Igual, chicos, a ver, yo hablo por mí, no por Cachi. Yo la verdad que cometo 2 millones de errores como todos ustedes, y he salido a salvar colegas renombrados que han cometido también errores. O también, por eso les digo, los colegas nos cruzamos todos los días, los clientes van y vienen. Claro. A ver, una pregunta que hace Sol que me parece que es interesante. Igual, ¿saben, chicos, cuál es el problema? Encarar un taller de liquidaciones, y por eso en esto, yo sé, Cachi, que vos me decís que no pida disculpas, pero les pido disculpas a los que por ahí tienen más conocimiento. Si yo avanzo y no tengo en cuenta que algunos no tienen conceptos de base claros, se van a aburrir, no van a entender nada y no va a tener sentido que yo esté acá aportándoles una idea. Por eso a veces nos vamos hacia atrás y nos vamos a cuestiones de base, y a los que ya las tengan claras las van refrescando, no se preocupen. Hay una pregunta interesante que me hace Sol, que dice, ¿por qué toman el haber vacacional como la mejor remuneración para la indemnización por despido si no es habitual y normal? La normalidad la da que no sea un pago extraordinario, está previsto por la ley de contrato de trabajo. La habitualidad se la da que se paga todos los años. Es un derecho determinado por la ley de contrato de trabajo como pago normal y habitual. En la normalidad y la habitualidad de la remuneración de base de cálculo no quiere decir el concepto básico de lo cobró todos los meses y se lo pagan siempre, ¿sí? Lo normal es que no sea un rubro extraordinario, un pago extraordinario, y lo habitual es que no tenga que ver con una situación no derivada de una previsión legal, ¿sí? Si un abogado a ustedes les plantea, che, pero tomaste las vacaciones y eso fue una cosa extraña al pago normal, ustedes le contestan esto, ¿sí? A ver, Norma hace otra preguntita acá, dice, 6 meses... Ah, no, está volcando la cantidad de días de vacaciones. No sé si alguien más quiere hacer alguna aclaración. Sí, Vero, me Sí. equivoqué al transcribirles la ley 26.844. ¿Qué servicio doméstico? Sí, donde les hice el resumen, donde empiezo de 6 meses a 5 años, son 14 días. Es el artículo 20... Sí, lo había subido Gonzalo antes. 29. Perdón. Lo había subido Gonzalo antes, no te preocupes. Igual, nada, lo buscan. No sean vagos. No pasa nada. Entonces, ¿se entiende, chicos, el tema de las vacaciones? Indemnización sustitutiva de vacaciones no gozadas, como todo rubro indemnizatorio, no genera aportes y contribuciones. Se toma como base el haber bruto para calcularlo, ¿sí? Que esta es una pregunta, ¿qué tomo para calcular, el bruto o el neto? Tomo el bruto. Si soy el trabajador, después que se arregle el empleador de pagar los aportes y las contribuciones. Si soy el empleador, tomo el bruto porque sobre determinados rubros, como el SAC, como los días trabajados, tengo que pagar aportes y contribuciones. Sobre lo único que no pago aportes y contribuciones son sobre los rubros no remunerativos.
La indemnización sustitutiva de vacaciones no gozadas es un rubro no remunerativo, por lo tanto, no genera ni aportes ni contribuciones. Horas extras, adicionales de convenios remunerativos, sueldo anual complementario, comisiones son rubros remunerativos, generan obligación de pago de aportes y contribuciones. Que no detallo los aportes y contribuciones en la liquidación de la demanda, ¿sí? Eso lo tiene que tener en cuenta el empleador. El trabajador no, porque el trabajador lo devengó y seguramente el empleador no lo integró. ¿Se entiende? ¿Sí? Estos son los conceptos básicos derivados de la liquidación final. Pero de una liquidación normal, y que va, a ver, alguien se tiene que reiterar. Bueno, no hay problema. Después, en la medida de nuestras posibilidades, subimos la clase al canal de seminario. Esto tiene que ver con la liquidación final, pero hay un rubro que genera bastante conflictiva, que va a ser el último rubro que veamos hoy, ya la clase que viene. Perdón, sí, Claudia, la indemnización sustitutiva de vacaciones no gozadas lleva lo que se llama incidencia de SAC. Es el primer rubro con incidencia de SAC. La incidencia de SAC es el sueldo anual complementario que hubiera percibido ese trabajador si hubiera gozado de su periodo vacacional. Esa incidencia de SAC es el 8,33% del cálculo del haber vacacional, de la indemnización sustitutiva de vacaciones no gozadas, y es la primera incidencia que tenemos que tener en cuenta también con carácter no remunerativo, ¿sí? Que engrosa la liquidación. Entonces tenemos días trabajados, adicionales de convenio, sueldo anual complementario proporcional al semestre de cálculo, e indemnización sustitutiva de vacaciones no gozadas. Este pequeño resumencito siempre está bueno tenerlo a mano para hacer una liquidación rápida. Yo sé que hay programitas, hay Excel, hay de todo. A mí me gusta hacerla a mano, ¿sí? Porque es la mejor manera de entender si lo estoy haciendo bien y porque no todos los rubros tienen la misma base, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, yo soy uno de los que se cansó, siempre, no digo que soy minoritario, creo que soy único, vuelvo a lo de la retención de tareas, no es que estoy con la doctrina minoritaria, creo que soy el único que se encaprichó con eso. Sí. Basta, Schwarzenegger, basta. Bueno, escúchame, Gabanelli, para un poco. Y escúchame, y el tema del SAC en las vacaciones, hasta que un día me dijeron, no lo planteéis más, que no va el SAC en las vacaciones, busqué unos fallos que del tiempo de 1940 los fallos eran, pero qué sé yo, no sé de cuándo era el fallo, pero para mí, no me voy a poner a explicar por qué, pero no debería ir SAC, incidencia de SAC en las vacaciones. Sí, porque es una indemnización sustitutiva de un periodo de descanso que le correspondía al trabajador y no lo gozó porque se extinguió el vínculo, si no lo hubiera gozado. Y si lo hubiera gozado, hubiera devengado SAC. Claro. Por eso, pero siempre me cansé hasta que me dije, no lo plantees más, no plantees más. Pero soy minoritario, no, único soy, porque me quedo solo en todas. Vos sos particular, Cachi. Vos querés, no está encima Emilia para defenderte hoy. Que van los dos por el mismo lado. Bien, entonces, eso integra la liquidación final. Siempre está bueno que antes, yo lo hago como práctica, antes de liquidar, yo digo, bueno, en este caso, ¿qué prospera? ¿Qué tengo en el telegrama? ¿Qué le reclamé en el telegrama? Y de acuerdo a lo que le reclamé en el telegrama, me hago una ayuda a memoria y después voy calculando, ¿sí? Para no olvidarme nada sobre la marcha. Entonces, pongo todo lo que supuestamente le tendría que reclamar o le correspondería a ese trabajador y ahí lo liquido. Un gravísimo error, y ojalá a mérito de machacar, lo subsanemos, es el tema de la confección de los telegramas, cuando intiman y dicen, y todo otro rubro laboral que le pudiera corresponder. A ver, para garantizar el derecho de defensa del empleador, tengo que decirle que le estoy reclamando, pero no además azarosamente, le tengo que poner la fórmula de cálculo. Si ustedes reclaman el rubro correctamente en el telegrama y omiten la fórmula de cálculo, eso sí puede ser subsanado en la demanda. Pero el rubro que no se reclamó en el telegrama colacionado laboral es rubro que no se incluye en la demanda. Hay dos cuestiones muy importantes que engrosan las liquidaciones y que hay que calcularlas bien para que prosperen, que son las diferencias salariales y las horas extras, ¿sí? Entiendo a los que se tengan que ir, yo me voy a quedar un ratito más explicando estos rubros, no vamos a cortar a las 4 porque tengo la posibilidad de tener el Zoom un poquito más. Voy a intentar no aburrirlos y hacerlo lo más rápido posible. Tema diferencias salariales, ¿sí? Las diferencias salariales, ¿qué le corresponde al trabajador reclamar?
la remuneración que efectivamente debió percibir, ya sea la remuneración percibida, convenida con el empleador, o la que le corresponda de acuerdo a la convención colectiva de trabajo, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Que el trabajador estuviera registrado por 4 horas y en realidad trabajara 8. Si se las pagan, reclamo el valor de las 8. Si no se las pagan, reclamo el valor de las 8. Y la diferencia entre las 4 y las 8 horas va a ser la diferencia salarial. Si el trabajador percibe, por ejemplo, 30.000 pesos y la convención colectiva de trabajo prevé que para su actividad debía percibir 32.000, ¿sobre qué monto calculo? Todo sobre lo que debía percibir. Y además voy a tener un apartado para diferencias salariales. ¿Y qué va a constituir la diferencia salarial? La diferencia entre lo efectivamente percibido y lo realmente debido, entre lo que me pagaron y lo que me tenían que pagar. Y yo tengo que hacer mes por mes, la diferencia de la remuneración entre la debida y la efectivamente percibida. No puedo decir, debe de aunque sea la misma suma todos los meses, ¿sí? Le deben de diferencias salariales 300.000 pesos. Tengo que justificar de dónde surgen esos 300.000 pesos. Entonces, en el telegrama colacionado laboral, sí o sí, para que prospere en una demanda la diferencia salarial como reclamo, tengo que indicar remuneración percibida, remuneración debida. No puedo individualizar al azar diferencias salariales. Es importante que ustedes aclaren sobre qué base voy a calcular las diferencias. Y en la demanda, mes a mes, individualicen la diferencia salarial, aunque sea la misma todos los meses. Las diferencias salariales se pueden reclamar por periodos no prescriptos, es decir, 2 años y 6 meses hacia atrás de la fecha de extinción del vínculo laboral. 2 años hacia atrás de la fecha de extinción del vínculo laboral. Tengo 2 años y 6 meses para iniciar la demanda, ¿sí? A no confundirse eso, que yo mientras se lo redactaba me confundía. 2 años hacia atrás de extinguido el vínculo laboral. Es decir, se termina el vínculo laboral el 31 de agosto, yo del 2020 me voy a el 31 de agosto, es decir, al mes completo de agosto del 2018, ¿sí? Del 2019, todo el 2018 y todo el 2018, no, está bien, del 2018, 31 de agosto del 2018, 2 años hacia atrás. Del 18 al 19 es un año, del 19 al 20 es otro. Pero tengo que individualizar, porque si no, cuando estamos por el empleador, es muy fácil impugnarla, hay infinidad de fallos que lo dicen, ni siquiera es necesario volcarlos, porque los jueces conocen la jurisprudencia, simplemente diciendo, no se respeta el derecho de defensa en juicio porque la el reclamo no está debidamente instrumentado y ese reclamo no prospera. ¿Sí? Está bueno que lean la jurisprudencia y la invoquen, pero ni siquiera es necesario. No está liquidado de esa manera, no prospera. Lo mismo sucede con las horas extras. No puedo decir, reclamo horas extras, 100.000 pesos. Tengo que decir cómo llegué a esos 100.000 pesos. ¿Cuál es el valor hora? ¿Cuándo se desarrollaron las horas extras? ¿En qué cantidad? Si corresponde el incremento, ¿en qué porcentual? Que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Es muy importante que tengan en cuenta eso. Si no, fácilmente la empleadora, fácilmente la demandada lo va a impugnar y seguramente va a prosperar esa impugnación en sentencia, ¿sí? En todos los tribunales. Nadie le va a admitir una suma global. Sobre todo porque no tanto las diferencias salariales, pero las horas extras son bastante difíciles de probar, ¿eh? Son difíciles de probar, hay que probar la extensión de la jornada. ¿Está? ¿Hasta acá alguna duda de diferencias salariales u horas extras? A ver, Gonzalo dice, el artículo 10 de la 24013 habla cuando se consigna en la documentación una remuneración inferior a la realmente percibida, evasión de aportes, y no cuánto se le paga 15.000 cuando debía percibir según convenio 20.000. Gonzalo, no estoy hablando de ley 24013, no estoy hablando de falta de registración laboral o registración laboral deficiente. Ah, perdón, no, porque Roberto había hablado de la ley, había invocado la ley. Todavía no llegamos ahí, ¿sí? Sin perjuicio de que tenga relación. Una cosa es no registrarlo, otra cosa es no pagárselo. ¿Sí?
en la remuneración diferente es el ejemplo que nosotros dimos del rubro no remunerativo que debiera ser remunerativo. Ahí sí hay una registración laboral deficiente porque está escrito. En el caso de que se le consigne una remuneración diferente a la percibida, estamos hablando de otra cosa, no de diferencias salariales, porque efectivamente se la están pagando y no se la están registrando. Ahí va la 24013. La falta de pago es diferencia salarial, ¿sí? Sí, Gonzalo, entendí que vos lo entendiste y entendí tu aclaración, pero bien vale la aclaración para todos. ¿Alguna duda, chicos, con relación a esto? Ahí se plantea, Vero, corregime, el problema es cuando hacen figurar a veces un monto y le pagan por afuera o en negro la diferencia. ¿Sí? Eso Después, es no registrado. ¿eh? Eso es no registrado. Claro, entonces, está no registrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos después, cuando vas a defender, no puedes decir, no, mire, está bien, en el recibo figura 15 y yo le paga 30, porque te mandaste sorpreso, ¿sí? Claro. Lo que yo hago normalmente, ¿sí? Por si puede ayudarle a alguien, digo, él dice que le pagaban 15.000 en blanco, 15.000 en negro. Hecho que se niega nuevamente de manera categórica, pero en el supuesto hipotético está reclamando una suma que está denunciando que percibió. Claro, sí. Y le tiro la duda, ahí pues, no va la pero nunca le 24/13. reconozco que le pague en negro, obviamente. Pero digo, si fuera así, está reclamando algo que ya lo cobró. Pero lo niego categóricamente que le pagaron en negro, obviamente no se olviden de eso. No, a ver, por eso está muy buena la aclaración de Gonzalo, de que una cosa es la indebida registración laboral y otra cosa son las diferencias salariales. Cuando no me la pagó no es que no lo registró y me retuvo aportes, no me lo pagó. Hay diferencias salariales, ¿sí? Que es básicamente lo que tenemos que aprender y a dónde apuntamos. Anaí, busco en la plataforma de la Facu, no sé qué, Anaí, te tenés que retirar, sí. Sí, igual yo seguramente se los voy a subir a los grupos. Facundo, la diferencia es siempre bruto, tanto lo que debía percibir como lo percibido, a los efectos de calcular la diferencia. Sí, chicos, cuando calculamos siempre es el bruto. Del neto se encarga de integrar los aportes y las contribuciones el empleador. ¿Sí? Ustedes siempre toman el bruto. El neto no se toma absolutamente para nada. Siempre el bruto. ¿Sí? Porque además puede ser que el neto esté constituido por un embargo de haberes, como vimos en la clase pasada. Vamos al tema de la jornada, ¿sí? Lo vamos a ver rapidito, así no se aburren y se pueden retirar los que ya estén cansados o tengan otras cosas que hacer, que es un horario medio complicado. Tema de jornada de trabajo, cuestiones a tener en cuenta. Dos cuestiones. ¿Cuándo hay jornada extraordinaria y cómo debo pagarla? ¿Sí? Vamos a ver lo más fácil, que es cómo debo pagarla. Primero determinamos el valor hora, ¿sí? El valor hora es sueldo básico, presentismo y antigüedad dividido 200 es el valor hora. Ese es el valor hora normal. La jornada de trabajo prevé 3 tipos de jornada. Jornada diurna, ¿sí? De las 6 de la mañana a las 22. Jornada nocturna, de las 22 a las 6. Y jornada insalubre, que lo vimos la clase pasada en la discusión de cuándo es trabajo insalubre. ¿Sí? El valor hora normal de la jornada diurna es salario básico, presentismo, antigüedad, dividido 200. Eso me va a dar el valor hora. Para calcular el valor de la hora nocturna, cuando tengo que calcular horas extras, en jornada mixta es valor hora diurna más 8 minutos nocturnos. ¿Cómo calculo los 8 minutos? Valor hora dividido 60 multiplicado por 8. ¿Se entiende? Una hora diurna va a valer salario básico, presentismo, antigüedad, dividido 200. ¿Sí? Una hora nocturna en jornada mixta va a valer 1 hora, 8 minutos diurno. ¿Qué quiere decir jornada mixta? Cuando tengo actividad en jornada diurna y jornada nocturna. Valor hora dividido 60 multiplicado por 8, hora más los 8 minutos. ¿Sí? Eso es el valor de la hora nocturna. ¿Por qué?
Porque la jornada diurna es de 8 horas diarias, la jornada nocturna es de 7 horas diarias y la jornada insalubre es de 6 horas diarias. Trabajadores que completen actividad en estos periodos, diurno, nocturno, insalubre, cobran lo mismo reduciendo su cantidad de horas trabajadas. ¿Sí? Bien. La jornada extraordinaria, extender de esta jornada, de las 48 horas semanales diurnas, de las 42 horas semanales nocturnas, ¿sí? Me va a implicar que yo tengo que tener un incremento en mi remuneración. ¿Cómo va a ser ese incremento? A ver, Pedro dice. Mira, Pedro, te voy a contestar porque soy buena, pero lo vimos la clase pasada. La jornada insalubre no puede realizar horas extras. Si vos estás por el trabajador y las reclamás, las calculás exactamente igual que el resto de las jornadas. Si vos estás por el empleador, jamás en la vida debieras reflejar en un recibo de sueldo que las estás pagando. ¿Por qué? Porque vas a tener una sanción muy grave, que es una multa del Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Calcularlas se calculan exactamente igual que el resto de las horas. Todo lo que exceda de las 6. No debiera realizarlas, pero si las realices y las tenés que reclamar, lo que exceda de las 6. ¿Sí? De las 36 mensuales. Perdón, semanales. Incremento. Si las horas extras se realizaron, después vamos a ver cómo, entre el sábado a las 13 y el domingo a las 22, el incremento es del 100%. Si las horas extras se realizaron entre el lunes a las 0 hora y el sábado a las 13, el incremento es del 50%. Es decir, se paga una hora más el 50% si la cumplió entre el lunes a las 0 horas y el sábado a las 13. Una hora más el 100% si las cumplió entre el sábado a las 13 y el domingo a las 24. ¿Sí? ¿Se entiende eso? La hora más el incremento, no solo el incremento, la hora que trabajó más el incremento por haber extendido su jornada. Cuidado con esto, chicos. La jornada se extiende cuando excedo las 48 horas semanales, cuando excedo las 42 horas semanales en el trabajo nocturno, ¿sí? Si yo no excedo las 48, por más de que trabaje el sábado a las 13, el sábado a las 14, el sábado a las 15, el domingo a las 16, no hay jornada extraordinaria. Yo tengo que ver de lunes a domingo qué cantidad de horas trabajó ese trabajador. Trabajó 50 horas, son 2 horas extras, ¿sí? Veo cuándo cumple su jornada de trabajo. Y a partir de cuándo cumple su jornada de trabajo, a partir de que cumple las 48, lo que exceda esas 48 horas cumplidas, tengo que ver si cae entre el sábado a las 13 y el domingo a las 22, o entre el lunes a las 0 hora y el sábado a las 13. ¿Se entiende? Perdónenme que Celeste hace una pregunta. ¿Cómo se calculan las horas extras cuando se trata de trabajo nocturno o de fin de semana? Bares, boliches. A ver, vuelvo a lo mismo. La jornada nocturna es de 7 horas, 42 semanales. ¿Sí? Lo que exceda las 42 es extra. Si no excede las 42, no hay extras. Si solo trabajás sábado y domingo, no excedes las 42, no hay extras. No sé si se entendió, cualquier cosa me pregunta Celeste. María de la Paz pregunta, para realizar liquidación final para trabajador part-time, que trabaja menos de 4 horas por día, el part-time tampoco puede hacer horas extras. Se toma el salario por 4 horas, un proporcional. En este último caso, ¿cómo debería ser el proporcional? Ah, pero María Paz, te nos viniste del salario básico a las horas extras. Se le van generando las dudas con posterioridad, no hay problema. A ver, part-time no puede realizar horas extras. Si las hace, la sanción es que hay que pagarle el haber completo, independientemente de las horas extras. Pero otra cuestión, el trabajador part-time cobra en proporción a la cantidad de horas que trabaja. Hay que ver cuántas horas semanales trabaja y le voy a calcular salario básico, presentismo, antigüedad, dividido 200, multiplicado por la cantidad de horas que trabaja en el mes. ¿Sí? Si no contesto alguna de las preguntas o no les queda claro, me preguntan. ¿Sí?
¿Está claro esto relacionado, chicos, con la jornada extraordinaria? Si el trabajador cumple 42 horas, por ejemplo, los empleados de las obras sociales, que trabajan de lunes a viernes de 8 a 14, supongamos, o de 8 a 16. Trabajan 8 horas diarias, que es lo que dice la ley de contrato de trabajo, pero no completan 48 horas semanales. Si un día se quedan una hora más, no les debo pagar hora extra, ¿sí? Porque no excede las 48 horas semanales. ¿Está claro? ¿Se entiende lo de las horas extras? Y yo tengo que en la liquidación de la demanda especificar jornada normal de trabajo, lunes a viernes de tal hora a tal hora, lunes a sábado de tal hora a tal hora. Jornada extraordinaria, tantas horas extras a tal porcentaje realizadas excediendo la jornada tal día en tal horario, ¿sí? Tengo que especificar qué día se realizó la jornada extraordinaria, en qué horario se realizó la jornada extraordinaria y tengo que tener previsto qué cantidad de horas normalmente trabajada. Mínimo tiene que completar las 48. Es decir, cuando yo hago jornada normal de trabajo, esa jornada normal de trabajo, para que después tenga el rubro horas extras, tiene que estar incorporada dentro de las 48 horas. Tiene que contener las 48 horas. Si la jornada normal de trabajo no excede las 48 horas, no puedo reclamar jornada extraordinaria. No importa si trabaja sábado, no importa si trabaja domingo, de acuerdo a las facultades de dirección del empleador, yo puedo trabajar los días que le plazca. En algún momento en el seminario me comentaron algo del sábado inglés, el domingo finlandés. No, acá no hay nada de eso, chicos. El tema de la prohibición de trabajo entre el sábado a las 13 y el domingo a las 24 tiene que ver con que el trabajador tiene un franco y medio semanal. ¿Sí? Si el trabajador, por ejemplo, realiza actividades dentro de su franco o dentro de un feriado, se asimila al valor hora extra al 100. Le pago una hora extra al 100. ¿Sí? Si no, le pago la hora extra de acuerdo a cuando efectivamente la haya desarrollado. ¿Sí? Supongamos que el trabajador realiza horas extras y trabaja el sábado hasta las 17, tomo como hora extra entre el sábado, supongamos que completa la jornada el sábado a las 16, tomo una hora extra entre el sábado a las 16 y el sábado a las 17 y tengo una hora extra al 100. O sea que si el empleador extiende a 9 horas de lunes a viernes, ¿el empleado debe acatar? Por supuesto, porque tiene que completar las 48 horas semanales. La ley de contrato de trabajo habla de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Acordate, Vero, que... en ningún lado, Facundo. Discúlpame que te interrumpa, la clase pasada lo dijimos, que yo contesté una demanda que reclamaba horas extras porque trabajaba los sábados a la tarde. Pero ¿cuál fue el tema? Que trabajaba todos los días a la tarde, de lunes a sábado a la tarde, y no superaba las 48 horas, ¿sí? Que estaba Santiago de Don Pedro, era empleado de comercio, y yo cuando contesté dije, no son extras. Y a la pregunta que hicieron recién, yo tengo varias empresas que trabajan lunes a viernes 9 horas, y el sábado y domingo no trabajan. Pero si la jornada normal y habitual de él es que trabajaba a la tarde, le cayó el sábado a la tarde, yo lo discutí en ese momento, lo contradije con muchas dudas en ese momento, fue hace mucho tiempo, pero no eran horas extras. Después resultó que no eran horas extras la de la tarde. Chicos, acá Grisela hace una aclaración de si los convenios colectivos de trabajo pueden fijar menos de 48, por supuesto. Y si el convenio o la actividad fija, por ejemplo, en el empleo público hay jornadas de 6 diarias, de 7 diarias, de 8 diarias. Si el trabajador cumpliera una jornada de 6 horas diarias y el convenio colectivo de trabajo previera una jornada de 36 horas mensuales, si excede las 36, es hora extra, ¿sí? Yo tengo que ver ese trabajador la jornada completa de trabajo, cuántas horas cumple, ¿sí? Si la ley de contrato de trabajo, la convención colectiva de trabajo, no prevé una mejora a la jornada normal, a la ley de jornada, que también se las aporté en el curso, en los talleres, como material, no hay hora extra, ¿sí? El tema, ¿cuál es, chicos? Si ustedes calculan, porque trabajó el sábado hasta las 4 de la tarde, que tiene hora extra, y no toman en cuenta que no completa las 48 horas semanales, no le va a prosperar el reclamo de hora extra. ¿Me entienden? ¿Sí? Esa es la particularidad del caso. Después, la hora extra va a prosperar siempre y cuando exceda
si no quieren tomar las 48 horas semanales, exceda la cantidad de horas que prevea como jornada de trabajo la Convención Colectiva de Trabajo, que mejore las 48 horas semanales de la Ley de Contrato de Trabajo. Ninguna va a prever más, pueden prever menos, ¿sí? En este momento se me ocurre la Ley 10.430 que, por ejemplo, prevé 6 horas diarias, ¿sí? Ni siquiera en ese caso tendríamos las 48 horas. Si esos trabajadores excedieran la jornada de trabajo, correspondería el pago de hora extra, ¿sí? ¿Está claro, chicos? Y tienen que individualizar entonces la jornada normal, ver de esa jornada laboral hasta dónde llegan las 48 horas o la cantidad de horas que prevé la convención, y a partir de ahí calcular las horas extras. ¿Se entiende? Con el incremento del 50 o del 100, de acuerdo a dónde lo paguen. Silvia hace una pregunta que no termino de entender, dice, si no llega al máximo de jornada semanal y trabaja feriados, ¿no se pagaría hora extra? No, se le pagaría el feriado como al valor hora extra al 100, pero porque trabaja el feriado, no porque trabaja la hora extra, no porque tenga una hora extra. El feriado se paga doble, no tiene nada que ver el feriado con la hora extra. El feriado es un cálculo particular, la cantidad de horas que cumpliera de feriado se pagan al 100%. Sea que complete las 8 horas o que complete 4, no importa, son al 100. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, nos vemos la clase que viene, y la clase que viene, Dios mediante, vamos a ver todo lo que son indemnizaciones, ¿sí? Que ya es más de forma que de fondo. El fondo es más fácil en las indemnizaciones. Tenemos que ver bien la forma para que procedan, ¿sí? Bueno, gracias a todos los que se quedaron hasta el final y gracias por seguir teniendo ganas de capacitarse. Nos vemos el martes que viene en la próxima. Muchas gracias. Gracias, Vero. Muchas gracias. Gracias, Vero. Verónica, hasta luego. Muchas Adiós. gracias. Nos vemos el martes todos. Muchas gracias, Gracias, colegas. Vero. Hofer, Seguinski, ya nos conocemos. Muchísimas gracias. Chao, Saludos. Gracias. Muy buena estuvo hoy, ¿eh?